Buenas noches, amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes, después de María y Pide que hay, estaremos con ustedes acá compartiendo 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. Ahí estamos también en otras las cámaras. Recuerden que usted puede ver esto aquí a través del Facebook Live y también a través de Radio Isla en Internet. Puede buscar Radio Isla, www.radioisla.com o radioisla1320.com, y ahí también puede ver este programa. Y luego este programa lo estaremos también retransmitiendo de forma diferida a través de YouTube, ya que nuestro webmaster Carlos Figueroa no está con nosotros acá en Puerto Rico, está en Orlando, y allá pues el hombre desde allá hace lo que se puede. Y también en iVoox o iVoox lo podrá usted también escuchar durante el fin de semana. Nuestra productora Denise Bay no está esta noche con nosotros. Denise está trabajando como trabajadora social en un programa especial acá en el gobierno y está dando servicios a diferentes comunidades en el área sur de Puerto Rico, y el trabajo es, óigame, 24 horas casi, y no la veo casi nunca. Realmente son como 10 o 12 horas diarias, pero casi no nos podemos ver. Muchísimo trabajo de Denise como trabajadora social, que es su profesión, entre otras cosas. Así que, como siempre, dando el máximo por el pueblo y para el pueblo. Así que saludo a Denise Bay, nuestra productora y compañera, que no puede estar esta noche acá con nosotros, porque lógicamente está dentro de trabajo y de su misión, como diríamos nosotros, con las comunidades afectadas en todo el área sur de Puerto Rico y con las personas que necesitan ayuda. Así que un abrazo a Denise allá en el área sur, en Ponce. Pues bien, mis amigos, este es Andrew Álvarez. Recuerda que esta es La Otra Realidad. Este es un programa de corte ecléptico. Aquí estaremos desarrollando todos los asuntos y los temas de la más de interesante para todos ustedes. Nuestros amigos que, como siempre, pues nos sintonizan, se conectan con nosotros. Aquí estamos ajustando en otro ángulo, medio raro, la otra cámara, para que también pues puedan estar conectados con nosotros. Pues bien, muchos asuntos interesantes que tratar esta noche. No vamos a darle vuelta a la noria, vamos directamente al grano, como queremos todos. Oigan, antes de entrar en materia directamente de los temas de lo que tiene que ver con la política internacional, con la situación que están pasando a nivel global, lo que nos tiene que poner a pensar más allá de lo aparente, hay que indicarle lo siguiente a los miles de amigos que continuamente se comunican con nosotros, nos mandan videos, fotografías, bueno, tantísimas cosas sobre lo que supuesta y alegadamente está pasando en el cielo de Puerto Rico. Muchísima gente viendo puntitos luminosos, muchísimas personas viendo 3 y 4 puntos moviéndose, y hay gente pues obviamente que pues no sabe exactamente de qué se trata esto. Pues bien, lo hemos hablado anteriormente y por enésima vez lo volvemos a repetir. Este es el proyecto LUMS. El proyecto LUMS, un proyecto de Google, hace ya más de año y medio que se están tirando estos globos allá en la antigua base de Roosevelt Road, de la antigua estación naval, y es obviamente un proyecto experimental inicialmente para tener señales de internet en lugares donde no hubiese fibra óptica, en lugares donde no llegara las señales, no hubiera cablería, etcétera, etcétera. Pero en Puerto Rico se empezó a ensayar con esto, ya como he dicho, desde el año pasado, y se pidió hace unas semanas atrás, un mes y pico más o menos, de que se tratara de establecer, ¿no?, la red de internet utilizando los balones o los globos del proyecto LUMS. Así que eso es lo que usted ve en el cielo. No está viendo extraterrestres, ni ovnis, ni nada de otro mundo, ninguna cosa de esta exagerada que algún loco de camino le quiere explicar a usted. Claro que, como he dicho, tantísima gente no sabe de qué se trata, y obviamente pues al ver los puntos allá estacionarios y que luego se mueven obviamente por las corrientes de viento a esas altitudes, pues definitivamente pues causa esta impresión. Pero no es nada extraordinario, es meramente el proyecto LUMS. Ahora, también hemos dicho aquí, y lo repetí en el pasado programa y en otro Facebook Live también, de que en Puerto Rico hemos tenido también una gran cantidad de drones que fueron traídas a la isla, ¿no? Obviamente por los cuerpos militares y también por las diferentes compañías que han estado trabajando, ¿no?, en la reconstrucción de las líneas. Se tiran estos aparatos a volar, obviamente siguiendo, ¿no?, el trazo donde se supone que vayan torres y postes para tenernos en tiempo real qué es lo que está pasando en el lugar y qué es lo que se va a encontrar más adelante, aparte de los helicópteros que se utilizan. Y aquí pues nosotros personalmente no fuimos testigos de un par de estos drones sobre la ciudad de Ponce en la noche, grande. Lo que estábamos viendo no es el juguetito ese que ustedes le venden en eBay y usted compra, qué sé yo, en Radio Shack o en cualquier cosa de esa. Realmente pues son artefactos bastante sofisticados, grandes y especializados para cierto tipo de trabajo, claro, ¿no?, para planos, tener mensuras, topografía, etcétera, etcétera. Pues bien, proyecto LUMS en Puerto Rico, no son los invasores, no es nada de esto, así que tranquilo.
salen de la base de Rupert Roads, allá los tiran y muchísimas otras cosas más de las que podremos hablar más adelante sobre este asunto. Sobre Puerto Rico, antes de entrar obviamente en temas del exterior, es importante señalar una vez más el impacto económico de pérdidas que tenemos en la isla. Los que me escuchan, los que me conocen, los que le dan seguimiento a este programa y a los Facebook Live que he estado dando las pasadas semanas cuando no estábamos al aire aquí en Radio Isla, en la otra realidad, saben muy bien que hicimos hincapié en que las pérdidas en Puerto Rico serían billonarias, que se estaba hablando de las pérdidas de la infraestructura, hablaban, ¿no? Electricidad, tuberías, carreteras, edificios, pues bueno, eso pues sumaba más o menos 92.000 o 94.000 millones de dólares, y la pasada semana hice hasta una comparativa con los daños en Siria, que en Siria pues son 86.000 millones la guerra hasta el año pasado, y allá pues aparentemente hubo menos destrucción que lo que hizo el huracán en Puerto Rico. Sí, Pepe. Bueno, a lo que voy, y esto es importante, es que hay que señalar que los daños, obviamente, del impacto económico de la producción en Puerto Rico de fábricas, del comercio, de la industria privada, de todo lo que puede involucrar, obviamente, la economía del país, sobrepasan los 200.000 millones de dólares. ¿Lo escuchó bien? Oye, 200.000 millones de dólares. Ese es el impacto que hay sobre la falta, ¿no?, digamos, de producción o la pérdida de ganancias en Puerto Rico debido al efecto del huracán María sobre la isla. Así que es descomunal. Y ya usted sabe muy bien que se están tirando unos números. Por ejemplo, The Economic tiró esta revista que trata obviamente sobre inversiones, economía, y que ahí pues se discute todo lo que tenga que ver con ganancias y pérdidas a nivel bruto, a nivel nacional, a nivel de todas clases, ¿no? Allá obviamente los especialistas en la materia. Lo importante es que The Economic dice que Puerto Rico va a tener una caída de 8 puntos, por ahí para abajo, que el 2018 Puerto Rico podrá ser comparado, ¿no?, obviamente hasta con Guinea Ecuatorial. ¡Wow! Y que claro, estamos en la lista de países como Cuba, Haití, países que están en Venezuela, países que definitivamente no levantan cabeza y sus economías están básicamente destruidas. Así que ahí nos tienen en Puerto Rico. Por otro lado, claro, los comerciantes en Puerto Rico y los industriales locales dicen que no, que esto se va a recuperar, que eso no se va a ver, que aunque eso son las proyecciones que tienen algunos economistas, ¿no?, y los analistas que trabajan con estos números, que la realidad es que Puerto Rico se va a levantar. Bueno, levántate, Lázaro, ¿no?, y anda. Bueno, la realidad es que tenemos un problema grande en la isla, y esto pues lo seguimos indicando, ¿no? Esto no va a ser fácil. El daño ha sido no solamente material, es un daño emocional también. En Puerto Rico hay muchísimas personas afectadas, personas que tienen obviamente ¿qué diríamos nosotros?, síntomas obviamente de estrés postraumático, y muchos otros que pues lo han perdido todo, y otros que han huido del país o han salido del país o han decidido dejar lo que tenían en la isla, y esto pues se ha dicho por todos los medios de prensa en la isla, y Tutilimundi ha hablado de este asunto. La realidad es que ya se hablan sobre 170.000 puertorriqueños que han dejado la isla hasta el día de hoy, y según los números que se están barajeando, claro, y estos números pues son especulativos, porque no existe exactamente un % o unos datos que se puedan utilizar fiables, que digan esto es exactamente de esta manera. Es la interpretación que algunas personas han dado por los datos o las informaciones que puedan haber parciales, de que alegadamente hay 2.000 puertorriqueños que se van diariamente de la isla. 2.000, no de pasajeros, de turistas, qué sé yo, o en buque o a ver Disney World. Se están yendo a Orlando, pero no a ver Disney World, obviamente a buscar residencia. Y recuerde que los números que se dan aquí son los de Orlando, los de Florida, los de Kissimmee. No se está hablando de Nueva York, no se está hablando de New Jersey, donde hay comunidades puertorriqueñas grandes, no se está hablando de Chicago, no se está hablando de Texas, ¿no?, de Connecticut, etcétera. O sea, hay muchas comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos, y muchísimas personas se están moviendo a esas comunidades, no necesariamente a Orlando. O sea, Orlando no es el refugio. Pues bien, esto lo traigo porque tiene que ver con todo esto que ha pasado en la isla y que obviamente el efecto que tendrá en nuestras vidas, ¿no? Ahora se comienza una nueva etapa histórica para Puerto Rico. Aquí tenemos que empezar a ver quién es quién, ¿no? A saber discriminar con la información que nos dan, con la desinformación que nos brindan continuamente, de que no podemos estar en negación y que necesitamos que el gobierno sea proactivo y que esté informando las cosas adecuadamente. Hay quienes creen que el gobierno debe tener un círculo, ¿no?, de secretividad, de contratos, de asuntos, de decisiones, que para eso ellos están allí, para eso los eligieron, etcétera. La realidad es que no importa quién gobierne en una democracia, no importa quién sea o cómo se llame, tiene que rendirle cuentas al pueblo. Tiene que rendirle cuentas al pueblo. Es obligatorio. Es obligatorio. No es si quiero o no quiero. No, es que lo tiene que hacer. Le guste o no, lo tiene que hacer. Por eso la democracia
Y supone que existen los mecanismos para que estas cosas sean así. Inclusive en Estados Unidos, con un tipo como Donald Trump, ¿no? Tan egocentrista, tan egomaníaco, tan todo lo que usted quiera que el tipo pueda tener en el peluquín. La realidad es que inclusive él tiene también que darle cuentas al pueblo. Darle cuentas no solamente al pueblo, sino al Congreso que representa al pueblo y al Senado de los Estados Unidos. Pero eso son otros $20. De eso pues hablaremos en otro momento. Es importante aquí, a mí es muy importante, antes de, como dije hace un momento, de pasar a los temas internacionales, que estemos claros en lo siguiente. El problema que ha habido en Puerto Rico de los abastos de alimentos, o sea, todos sabemos en Puerto Rico, ¿no? Y esto lo hemos hablado aquí hasta la saciedad. Yo me he cansado por años, no el año pasado ni el antipasado, ni uno que otro. Toda la vida, desde el principio casi, desde que uso la radio y el micrófono, de que en Puerto Rico sabemos que los números, cuando los extrapolamos y vemos obviamente de la necesidad y la dependencia que tiene Puerto Rico de alimentos del exterior, obviamente por su condición de isla, no hay duda, mis amigos, de que aquí se ha hablado de que Puerto Rico pues depende un 85 o un 86% de los alimentos que se traen, sea desde Jacksonville, Florida, o de donde quiera que sea, los Estados Unidos, o inclusive de otras jurisdicciones, de Centroamérica, el Caribe, porque de República Dominicana nos llegan plátanos y otros alimentos, al igual que de Nicaragua, al igual que de Costa Rica. La realidad es que tenemos una dependencia de todo tipo de productos, carne, huevos, vegetales, tubérculos, lo que sea, alimentos enlatados, procesados, etcétera. Y eso únicamente en ese renglón, 85-86% del alimento en la isla, porque obviamente nuestra agricultura no da, obviamente, y no hay, algunos dicen que no hay los terrenos disponibles, ni la cantidad, obviamente, de, digamos, de cuerdas de terreno, de hectáreas para producir tanto alimento como para 3.5 millones, que es lo que había en Puerto Rico, porque obviamente ya somos mucho menos que eso y seguiremos reduciendo la población. Pero hay estrategias, hay técnicas, hay métodos, hay sistemas para hacer producir la tierra en poco espacio y que pueda obviamente abastecer por lo menos un 65% de la demanda de alimentos de Puerto Rico. Y estudios sobre eso existen. A lo que voy con esto, para no darle vuelta a la noria directamente al grano, es que definitivamente eso era antes del huracán, de huracán obviamente Irma y antes de huracán María, antes que nos dieran los huracanes y que ahora la gente pues cayera en tiempo que sí, mira, los huracanes le dan a Puerto Rico, que no era cuestión de, qué sé yo, pedir 4 Ave Marías y 2 o 3 cosas más a ver si se iba. No, así no funciona la naturaleza, apréndalo. Aquí lo que es importante es darnos cuenta que había esa crisis anteriormente, y que si hubiese un fenómeno, algo que yo he hablado aquí por años, cuando hemos dado nuestros seminarios de preparación, que llevamos años dándolo, y había gente que decía, mira, hay que perder el tiempo cogiendo un seminario de preparación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me importa a mí? Si viene bien, ¿y qué? Y también. Y ahora cuando vino son de los primeros que cogen el avión y huyen cobardemente. O sea, esa misma gente que hablaba, no, mira, ando metiéndole miedo a la gente, ese es inventándose algo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con la lengua? ¿Por dónde la vas a guardar o dónde la vas a meter? Despierta, boricua. O sea, la realidad es que, lamentablemente, aunque usted le diga las cosas a las personas, como dicen, la letra con sangre es que entra. Hasta que no le pasan las cosas, no caen en tiempo, ni se preguntan el porqué del porqué. Pues bien, es un poquito tarde. Ahora tiene que aprender a sobrevivir, obviamente, con la economía en caída. Y recuerde que Puerto Rico lleva 12 años de recesión antes del impacto de este huracán. Así que vamos a ponernos para nuestros números. Importante, a esto que les voy a decir. Se ha estado hablando aquí de la problemática de la logística que ha habido en los muelles de Puerto Rico para distribuir alimentos, para vaciar los furgones, para mover furgones, etcétera, etcétera. Se sabe que no se autorizaron el uso, por ejemplo, ni el muelle de Mayagüez porque había poco calado, el muelle de Ponce porque supuestamente y alegadamente la grúa que había allí pues fue averiada por el huracán María y no se podía utilizar para descargar, ¿no?, furgones, etcétera. De Rupert Road, pues vaya a saber usted quién sabe qué excusa nos dieron. La realidad es que en una isla de 100 por 35 solo tenemos un muelle operando, que es el muelle de San Juan y parte del muelle de Puerto Nuevo, ¿no?, por donde obviamente salen estos furgones, allá cerca de la Kennedy, de la avenida Kennedy. Así que la realidad es que tenemos un lugar que está abacorado completamente de todo tipo de mercancía. Y a eso hay que añadirle lo siguiente, que es importante señalarlo. Oiga, mi amigo y mi amiga, oiga bien. Mientras el gobierno de Puerto Rico, y no esta administración, porque eso no se lo inventó esta administración, vamos a ser objetivos, le ponga o mantenga el impuesto sobre lo que se almacena, definitivamente los supermercados, las tiendas por departamento, todo el que tenga que traer aquí alimentos o qué diría yo, o cualquier tipo de producto de primera necesidad, no lo va a almacenar porque tiene que pagarle en el almacén. Pase un mes y no lo vendió, va a tener que pagarle obviamente al gobierno de Puerto Rico, aparte de los arbitrios y todo lo demás que se pagó.
Así que mucha de esta gente lo que hace es que depende de lo que llega cada 7 días y medio, cada 2 semanas, en furgones a Puerto Rico para no tener que pagar obviamente por tener almacenado todo lo que se necesita, alimentos, materiales, etcétera. Así que dependemos de las embarcaciones que llegan acá, dependemos que tengan los furgones, que sigan llegando a la isla. Pues ¿qué pasa? Algunos de ellos, obviamente por esta situación del huracán, prefirieron dejar sus furgones allí en el muelle y no recogerlos. Y para colmo de colmo, FEMA obviamente acaparó gran parte del área, inclusive en un momento dado FEMA también confiscó parte de los materiales que llegaban porque necesitaba esos materiales para supuesta y alegadamente brindar la ayuda que dice que ha estado dando. Por un lado ayuda, por otro lado desayuda. Así que usted tiene un gran problema. El problema que tiene, mi amigo, por otro lado, es primero, esa ley que limita obviamente la cantidad de lo que usted puede almacenar porque le van a cobrar por el volumen que tenga ahí. 2, un solo muelle para meter a todo el mundo por ahí, las ayudas que vienen, los equipos que se traen a la isla, los equipos de grúas, energía eléctrica, etcétera. Se va a Whitefish, a lo mejor se va también Cobra, vaya a saber usted quién viene después de todo esto más, viene Fluor alegadamente, entonces tenemos un delay y tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque se nos van unos, se llevan los equipos y hay que esperar que lleguen los otros y tengan los equipos, luego no hay lugares donde poner a dormir a esta gente, así que hay que ver si la logística nos permite montar campamentos en pleno campo para que esta gente trabaje como hace el ejército, ¿no? Con un campamento, una base movible y estar trabajando. Muchas cosas que son demasiadas para la poca cabeza, para el poco cerebro que hay para planificar en la isla, y eso está históricamente probado. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, todas esas cosas son problemas. Así que tenemos que tener cuidadito cuando hablo de todo esto, ¿no? Por toda esa situación que ha habido obviamente en el muelle en Puerto Rico, por no hablar también de la situación que ha habido en el aeropuerto. Así que tenemos saturado, lleno todo en todas partes. Hay obviamente compañías, por ejemplo, algunas de las compañías norteamericanas estas de tiendas por departamento, que se les fastidió la venta de invierno, se les fastidió obviamente la mercancía, no la podían pasar, no la podían procesar, precisamente porque está todo abacorado, había un tapón tremendo y todavía no les ha llegado mercancía. Y no voy a dar anuncios aquí, como dicen por ahí, gratuitos. Simplemente le traigo eso para que usted sepa qué es lo que ha estado pasando precisamente con esta situación del muelle. Así que, no únicamente, usted sabe que en un momento dado aquí en Puerto Rico, pues también se hablaba de la escasez de gasolina y que hay que señalar y hay que ser realista. O sea, el gobierno no tiene culpa de eso, ni que el huracán viniera. El gobierno lo que pasa es que este es un gobierno, como dicen por ahí, rookie, un gobierno de muchos chamaquitos también y de unos cuantos buscones colados que siempre van a estar ahí, que son parte de la oligarquía política de Puerto Rico y de la plutocracia que se reparten los partidos grandes en el país, no 2, sino 3 partidos que se han repartido el bacalao aquí, el fondo electoral, sino que aparte de todo eso, mi amigo y mi amiga, y esto es importante, es que usted sepa que todas estas cosas que están pasando en Puerto Rico tienen diferentes orígenes. Por ejemplo, de nuevo, el insularismo en Puerto Rico, nuestra forma o manera de ser una isla, ¿no? Obviamente nuestra topografía, nuestra realidad física. El combustible que llega a Puerto Rico, el 100% del combustible viene de afuera. O sea, aquí no estamos haciendo etanol con caña, como querían hacer algunos, ¿verdad? Ni con maíz. No, aquí viene todo el combustible, todo es todo de afuera. Todo es todo, 100%. Diésel, petróleo, bunker 3, todo lo que venga, gas natural, todo viene de afuera. Ahora, importante, aparte de eso, todas las otras mercancías, aparte del 85-86% de la comida, todo lo otro que usted usa, zapatos, ropa, lo que le venga en gana, todo, y es todo, viene fuera de Puerto Rico. Inclusive las medicinas. Porque, usted tiene aquí farmacéuticas, claro, aquí produce las medicinas, pero antes que usted las pueda consumir en Puerto Rico o se puedan comprar aquí, hay que mandarlas a Estados Unidos para que entonces de allá las retornen a Puerto Rico y le aumenten los fletes y le aumenten todos los costos. Lo sabía usted, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo lo sabe, eso no hay ni que explicarlo. Aquí se producen y hay que mandarlas allá para que entonces de allá nos den el rebote y nos manden las medicinas para acá infladas en precio. Así que todo es todo. Esta ropa, nada de esto se hizo en Puerto Rico. Este bolígrafo tampoco. Nada lo que usted ve aquí se hace aquí. La materia prima obviamente no es de la isla. Así que vamos a ser realistas, vamos a caer en tiempo. O sea, el shock de la realidad es que simple y llanamente somos dependientes de todo porque no tenemos producción local o no tenemos los recursos naturales o no tenemos, qué sé yo, la estructura para poder obviamente trabajar con todo eso. O sea, que dependemos lógicamente por nuestra condición de isla de lo que viene de afuera. Y luego a eso hay que empatarle algo que se llama el insularismo mediático, un término que yo utilizo, ¿verdad? Como hay de hecho frases que yo acá cada rato digo, desde el tío Peluca hasta obviamente Olvide y Vive y tantas otras cosas más que pues, se me ocurren a mí, las digo por ahí para arriba. Y hay quien ahora las utiliza hasta en shows de televisión. No es fácil, pero así es la vida.
poca imaginación. Oiga, importante. El insularismo mediático en Puerto Rico, el círculo vicioso de noticias todos los días. Usted que me escucha, tanto el que vive fuera de Puerto Rico como el que vive aquí localmente, me escucha por la frecuencia abierta de Radio Isla o a través del Facebook Live, o a través de Internet, donde quiera que sea la plataforma que utilice. Aquí usted siempre tiene un círculo vicioso de noticias y discusiones, de escándalos los mismos individuos hablando. Usted no se cansa de oír todos los años los mismos individuos hablando la misma cosa, pero la misma cosa, pero la misma cosa. Y dando opiniones como si supieran, o que supuestamente los datos son cuando manipulan, interpretan o reinterpretan los datos. Cuando no pueden aguantar un debate porque van con unos datos hasta que viene alguien y les corrige los datos y hacen mutis. La realidad es que aquí estamos saturados de unas opiniones que son muy pobres. Y unas opiniones que obviamente son radicalmente dirigidas a unas posiciones tanto ideológicas, políticas, como de conveniencia económica sobre todo. Conveniencia económica. Analistas, conveniencia económica sobre todo. Aquí hay también que señalar, y eso es importante, es que la prensa de Puerto Rico se cree que nosotros somos el ombligo del mundo. Bueno, hay quien se mete el dedo en el ombligo y saca, como dicen por ahí, ¿verdad?, la mugre. La realidad es que se creen que somos el ombligo del mundo. O sea, en el resto del mundo no pasa nada. En ese insularismo mediático de noticias locales únicamente día y noche, y cuando no es farándula aquí en Puerto Rico o chisme, porque aquí en Puerto Rico ha habido una dicotomía bien interesante. Aquí el periodismo se murió hace tiempo. Aquí han tomado el chisme que traía Cobo Santa Rosa y la Comay como el modelo a seguir para hacer noticias. Y es el modelo a seguir que utilizan algunos analistas, porque de verdad que hacen el ridículo y no dicen nada inteligente ni de casualidad. Vamos a ser realistas y vamos a ir sin eufemismo, directo al grano, como es la cosa. Así que usted se pone a pensar y cuando usted ve un poquito más allá de lo aparente y dice, espérate, déjame reenfocar qué es lo que está pasando. Déjame ver cuál es la sustancia y la esencia de lo que se está diciendo. Y te das cuenta definitivamente, nuevamente, el ciclo vicioso de los intereses creados que están detrás de todo esto, de que definitivamente hay unas causas que están cargando, y más que todo, se da cuenta usted como la prensa de Puerto Rico no aporta nada inteligente a esa discusión, que siempre nuevamente vuelven a atracar el mismo tema, los recalientan 100 veces. ¿Qué temas del exterior no se traen cuando Puerto Rico lamentablemente depende de lo que pase aquí, de lo que se decida fuera de Puerto Rico? No en Puerto Rico. Hello, no en Puerto Rico. Nosotros no hemos decidido nuestro estatus. Y aquí no podemos decir nuestro estatus porque hasta que Mr. Jefferson, el Congreso, quien sea, lo diga, no importa lo que hagan los puertorriqueños, no importa lo que usted vote, si el Congreso no lo avala, aquí no importa lo que digamos nosotros, no se toma ninguna decisión. ¿O no es así? Hello, ¿no es así? Corríjame si puede. ¿No es así? Pues claro que es así. Así que esto es buchipluma nada más. O sea, esto es meramente un aguaje político, ¿no? Esto es meramente una ilusión de libertad democrática en la que vivimos. Y en los Estados Unidos pasa lo mismo, y en Europa también, y en todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Es una réplica que hay continuamente de lo mismo, donde la gran mentira es la que rige. Así que hay mucha gente que les es difícil asimilar esto, ¿no? Y hay muchas personas que creen que ya conocen la verdad y que el sistema y que el gobierno nunca miente y que hay que creerle siempre. La realidad, mi amigo, y vuelva nuevamente a reevaluar sus posiciones y busque también cómo usted puede relacionar lo que usted piensa con lo real, con la realidad de lo que está ocurriendo. Es que todos, lamentablemente, tenemos que seguir como el ganado a lo que nos llevan o a lo que nos imponen. Y cuando uno trata de descondicionarse psicológicamente eso y desapegarse y cortar ese cordón umbilical con esos controles sociales, con ese contrato social, con esos manipuladores políticos, obviamente usted se convierte en ¿qué? En un agente de cambio social, en un agente de cambio político. Y usted se convierte en un individuo peligroso. Ya usted no está hablando, qué sé yo, de grises que van por las montañas, que se comen vacas o chupan cabros, qué sé yo. Usted está hablando de cosas serias, cosas reales, no meramente, qué sé yo, la imaginería popular o no únicamente lo que quieren que usted se distraiga. Eso es distracción. Hay mucha distracción. Y en los lugares, escuche bien, de esto hay una larga cantidad de investigaciones sobre esto específicamente. En los lugares donde dan muchos de estos eventos consecutivamente, donde hay presión económica, disgusto social, grandes, qué sé yo, protestas, posibilidad de una revolución, etcétera, etcétera. Todo este tipo de inconformidad, no hay duda de que muchos de estos eventos empiezan a surgir y se empiezan a crear, ¿no?, diferentes, diríamos, escenarios de distracción para que la gente meramente desvíe su atención de lo que hay. Ocurren cosas terribles, lamentablemente, y la gente pues ya no se preocupa tanto por lo que le daba de cantazo. Antes del huracán María, en Puerto Rico estábamos quebrados, los bonos eran chatarra, pura chatarra, basura. Nada más los querían los fondos buitres, porque obviamente querían que maximizar lo poco que pagaron por los bonos y que quintuplicar su precio, como han hecho en Argentina, como han hecho en tantos lugares. Pues nosotros lamentablemente, pues víctimas de esto, porque cuando caen los bonos de esa manera, únicamente aparece ese tipo de comprador. Y el gobierno de Puerto Rico lo sabía, y los intermediarios que tenía el gobierno de Puerto Rico también
también. Todo el mundo lo sabía, menos usted, que ahora, desde que caímos en chatarra, es que 1% de la población se ha querido enterar de qué trata esto. Y de hecho, lo que usted entiende sobre esto es lo que le han explicado a usted. Busque más información, no confíe en lo que yo diga, no confíe en lo que le diga alguien por ahí, no confíe en alguien que diga que es la voz del pueblo, porque yo no conozco a nadie que sea la voz del pueblo, a nadie le doy yo ese atributo. Yo no conozco a la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de tanta gente, de la pluralidad de todos los que somos aquí, distintos y diferentes unos de otros. Esa es la voz del pueblo. ¿Y qué pasa? Como no hay una voz unísona, como no estamos unísonos, como obviamente no hemos aunado el esfuerzo para poder expresar lo que creemos, o lo que sentimos, o lo que exigimos, pues lamentablemente siempre hay alguien que quiera aprovecharse y coger pon con la cosa y decir que habla a nombre del pueblo, o que esto es mi opinión, o que estos son los datos, o cualquier cuento chino, eso lo venden a usted y usted lamentablemente, pues qué sé yo, a falta tal vez de tener más información, pues cree lo que le han dicho. Bueno, cuando regresemos, vamos a entrar obviamente directamente en las cosas que están pasando en el mundo y que también pueden afectar a Puerto Rico, claro. Y en una noticia que en Puerto Rico, pues aquí qué va a saber la prensa, esos boludos, qué van a saber esos muchachos, andan realengo. Mire, los iraníes vienen ahora para el Golfo de México, los iraníes vienen ahora también para las costas de Sudamérica. ¿Cómo que los iraníes? Bueno, la flota naval de Irán. Irán ha dicho, los norteamericanos están en el Golfo Pérsico. Ah, qué bien, pues nosotros vamos para el Golfo de México. ¿Y qué van a hacer? So what? Vamos para allá. Y vamos a estar en aguas internacionales y no nos pueden tocar. Y vamos a bajar a Venezuela. Y vamos a bajar a Nicaragua. Y vamos a ir donde nos da la gana. ¿Y qué va a hacer el Navy? ¿Ah? ¿Nos van a hundir? ¿De verdad? Claro que no. Así que usted va a tener ese tránsito que hace tiempo hay tránsito, por ejemplo, de submarinos chinos y rusos en el Atlántico. No únicamente en el Pacífico, aunque en el Pacífico es donde más tránsito de submarinos existe en todo el planeta, porque el océano más grande, y obviamente hay rusos, chinos, norteamericanos, medio mundo, están por ahí dando vueltas, por ahí como dicen, campeando por sus respetos. Ahora tenemos la situación de los iraníes acá en el Caribe, en el Atlántico. ¿Qué va a pasar? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar cuando regresemos luego de la pausa. Ya me hace las señales, mi madre, de rigor aquí, el talibán. Yo soy la única persona que tiene un talibán en los controles. No hay cosa más grande, ¿eh? Y los Delta Force, ni los Navy Seals han venido aquí, ni los Green Beret. Los boinas verdes tienen problemas. Póngase al día toda la situación de los boinas verdes, que lo hemos hablado aquí anteriormente. Pero eso es otro tema. Vamos a una pausa y le digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá a la otra realidad. Recuerda que hoy es viernes 24 de noviembre. ¡Wow! Era Black Friday. Mi madre, Black Friday. Bueno. La historia la hemos explicado aquí varias veces. Ahora pues mucha gente descubrió que eso era ¿qué? Era la venta de esclavos que se hacía después de Thanksgiving, antes de que comenzara el invierno en los Estados Unidos, ¿no? Los que trabajaban con la trata negrera. Eso pues lo habíamos explicado hace muchos años, como también explicamos el Thanksgiving hace muchos años, y siempre pues hacemos un pequeño, refrescamos un poco la memoria, cuando lógicamente se celebra el Thanksgiving después de que los colonos habían masacrado aldeas nativoamericanas, es decir, los nativos americanos habían barrido con nativos americanos, habían quitado las tierras, habían hecho barbaridades allá en el este de los Estados Unidos. Estoy hablando del viejo oeste, en el este, los primeros colonos. Y luego pues se celebró todo esto. Es que es como una visión romántica, ¿verdad? Una versión idealizada que se nos vende. Al igual de tantísimas otras cosas que nosotros creemos que la historia es una manera, y cuando usted revisa la historia y busca los datos, se da cuenta que las cosas no es como le dijeron a usted. Es igual que la historia de Colón, de Cristóbal Colón y tantos más. Cristóbal Colón era que un traficante negrero. Trabajaba para por ejemplo, trabajaba para la corona portuguesa y traían esclavos desde la costa de África. Él trabajaba en eso. Inclusive, cuando llegó Colón a América, en el primer viaje habló maravillas de los nativos, ¿no? de los llamados indígenas, porque creía que había llegado a la India, los indios. Pero ya para el segundo viaje, en sus cartas, y lo que pedía era que había que coger a esa gente y esclavizarlos o meterlos en encomiendas, porque eran bárbaros, caníbales y todo ese tipo de cosas. Y en aquella época en España, ¿no? Por la cuestión española, casi teocrática, aquel entonces con influencia de la Iglesia Católica, ¿no? En España, pues la cuestión era que para poderlo esclavizar a usted tenía que ser por lo menos un hereje, tenía que ser un caníbal, tenía que ser una bestia, un salvaje, y todas esas características se las pusieron a los nativos, a los taínos y a los nativos arahuacos que había en el Caribe. Es interesante cuando uno busca las crónicas francesas y busca otras bases históricas, usted se da cuenta cómo se manipuló la historia para que entonces se permitiera la esclavitud acá primeramente, inicialmente, la esclavitud
en el Caribe, y luego se extendió a otras regiones de América, y luego las encomiendas, donde se le daba a unos señores específicos, como si fueran señores feudales, pues un grupo de nativos para que les buscaran el oro en los ríos, para que trabajaran para ellos, para que los explotaran. Es una larga historia, pero lo traigo porque obviamente estas cosas pues se encajan en un pie forzado. Black Friday, por un lado, la venta de esclavos, inclusive nos lleva también a discutir la venta de esclavos en Libia, en África, en Asia, en Oceanía, inclusive en los Estados Unidos. Hello, venden esclavos en Estados Unidos, usted no lo sabía. ¿Dónde usted vive? ¿Dónde tiene la materia gris? Pues claro que los venden. Una gran cantidad de inmigrantes ilegales, que vean desde asiáticos que llegan a Estados Unidos, los venden, inclusive mujeres, niños también, niñas, los venden como esclavos sexuales y para trabajo, como se hace en toda África. El cacao, eso que usted come, el chocolate, el godiva, todo ese tipo de chocolate fino, disque fino y caro, eso lo trabajan niños esclavizados, niños esclavos. Hay niños soldados, hay niños que obviamente los cogen para la guerrilla, los cogen para el ejército. En toda África, inclusive en Latinoamérica ha sido así por años. Y luego tiene también usted los que son esclavizados para trabajar en factorías, para trabajar en la agricultura, para trabajar en trabajos terribles, esclavizados. Y otros, obviamente, como he dicho, para favores sexuales, prostitución, etcétera. Esa es la trata humana. Y de eso se trata el mundo, lamentablemente. En la actualidad, pues bueno, se estaba dando unas declaraciones en las Naciones Unidas, ¿no? Se hacía un señalamiento de que en Libia se estaban vendiendo esclavos. ¿Por qué se venden en muchísimos lugares? O sea, hay mercado de esclavos en África y en muchos lugares más, de que acá en Occidente, nosotros nuestra burbuja maravillosa acá, donde nos tienen dormidos, locos y sin idea, no nos enteremos, son otros $20, pero es una realidad mundial. Todavía a estas alturas del siglo XXI, probablemente tan antigua como la prostitución es la esclavitud, como también son los mercenarios. O sea, hay profesiones que han estado siempre ahí, y claro, la esclavitud no es una profesión, obviamente es explotación, pero al igual que la misma prostitución, eso es explotación. Los mercenarios realmente son de los más antiguos de todos. Todos los grandes imperios, todos los reinos han tenido mercenarios. Todos. Todos. ¿Usted cree que toda esa gente vivía en esa misma región, esa misma nación? No. Siempre vivían. Inclusive, cuando los aztecas llegaron a México, llegaron como mercenarios de los toltecas. Vea la historia un poco y va a entender cómo que se movía la cosa. Pues bien, para no hacerle vuelta y darle vuelta a la noria a todo esto, quiero mencionar lo que pasó precisamente hoy, una noticia terrible, ¿no? El ataque a la mezquita sufi de Rudwa, allá en Rudawa, en el Sinaí egipcio, donde pues alegadamente pues murieron 235 personas y hay de 115 a 125 heridos. Hasta este momento no sé, porque no he podido ver las noticias desde que estamos acá, no sé si ha salido alguna nueva información. Nadie se había agenciado este ataque terrorista, pero sí se sabe que es una zona, el Sinaí egipcio es una zona donde el Estado Islámico ha estado muy activo en los últimos años, y desde el 2013, por ejemplo, las fuerzas de control egipcias han estado llevando operaciones de contrainsurgencia, específicamente contrainsurgencia religiosa. Cuando digo religiosa es de extremistas religiosos, y claro, que hay el Estado Islámico y que hay cientos de grupos más, porque en el Oriente Medio o en el Medio Oriente hay cientos de grupos extremistas. Unos pelean unos con otros, otros pues son, qué sé yo, asimilados por unos más grandes, como sea Al-Qaeda, el Estado Islámico, por mencionar algunos, Hezbollah, cualquiera de estos, pues obviamente asimilan otros grupos más pequeños, esas células. Pero hay otros que se mantienen en guerra, por ejemplo en Siria, donde Estados Unidos apoyaba específicamente a unos grupos específicos, ¿no?, que peleaban en contra de Assad y contra Siria, y que peleaban contra los rusos también, y contra los iraníes, porque obviamente hay soldados iraníes, hay soldados de Hezbollah, hay soldados rusos peleando junto con el ejército sirio. Al otro lado, pues usted tiene obviamente movimientos supuestamente democráticos sirios, tiene otros grupos que no son tan extremistas como el Estado Islámico, alegadamente. Tenía usted, por ejemplo, Al-Qaeda activo, que ya no se menciona prácticamente Al-Qaeda en Siria tampoco. Antes Al-Nusra, que es como se le llamaba, se mencionaba muchísimo, ya nada, lo que queda es Daesh, y ya usted sabe que Daesh, que es ISIS, el Estado Islámico, prácticamente ha sido decapitado allí en Siria. Así que tenemos todo eso que ha pasado. Esta situación obviamente es el ataque más grande que se ha dado en territorio egipcio, el ataque terrorista más devastador. Esto fue en una mezquita sufi, como dije. Los sufis son místicos musulmanes. Yo he tenido la oportunidad hace muchos años atrás de compartir con muchos buenos amigos sufis y de ir a sus oraciones y a su ejercicio, a lo que ellos llaman la Kaaba, y muchas cosas más interesantísimas. Y es una pena que esto pase, porque nuevamente lleva a este tipo de lucha irracional, asesinatos,
de locura colectiva que no cambia el mundo, que como he dicho en las publicaciones que hago en mi propia página, en Andrew Average Charle, un PhD, esto lo que crea es que no cambiamos y nos lleva hacia el abismo. Cada día que pasa estamos más cerca del abismo, así que se nos hace bien difícil cualquier tipo de cambio que pueda ser positivo. ¿Por qué? Porque siempre estamos inyectando el odio, el coraje, la desinformación, la ignorancia. La ignorancia obviamente permite que el fanatismo se apropie de las cosas, ¿no? Y el fanático pues casi siempre es una persona con muy poca preparación, es una persona que se convierte en fundamentalista al no tener obviamente el conocimiento, la preparación necesaria para poder discernir que es una cosa mala o que no es una cosa mala. Así que todos estos grupos, por ejemplo, sean de terroristas, sean de extremistas, sean fanáticos de lo que sea, no importa, fanáticos religiosos, inclusive el fanático deportivo, el fanático político, todos. Es gente que, ¿sabe qué? Renunció a pensar para seguir lo que alegado y supuestamente un líder le dice que tiene que hacer. Y esto lo vemos en todos los ámbitos del quehacer humano. En todas partes lo vemos de esa manera. Así que el presidente al-Sisi, que es el presidente obviamente casi vitalicio, porque cuando en Egipto llega un presidente, están ahí. Así para el presidente al-Sisi, aquí regresamos de nuevo, les dije que la señal viene y va, así que tenga fe que el sapo echa pelo. Aquí lo importante es lo siguiente: el presidente al-Sisi, que usted sabe que fue general, estaba a cargo de las Fuerzas Armadas en Egipto, y que es un hombre nacionalista, al igual que han sido muchos de los militares egipcios, son seculares, no son religiosos, no son teocráticos, y muchos de ellos, o la mayoría obviamente, son por ejemplo de la línea sunita. Los chiitas son los iraníes y por ejemplo los palestinos son chiitas, Hezbollah en el Líbano es chiita, los sirios por ejemplo son chiitas, etcétera. Eso es un grupo específico en el Oriente Medio que obviamente pues están enfrentados con los intereses de los suníes, y los sunitas, la mayor parte de los sunitas o son militares que tienen control, como lo era Saddam Hussein, en este caso al-Sisi allá en Egipto, o son obviamente la realeza, como es en Arabia Saudí, ¿no? Allá Rey Salman, como lo es obviamente Jordania, que es la realeza también, Emiratos Árabes, Qatar, donde usted quiera que vea las familias reales, son obviamente sunitas, no son chiitas. Los chiitas obviamente son una minoría, los sunitas son muchos más. Así que de eso se reparte la cosa, y este ataque terrorista de nuevo lo señalo porque nuevamente lo que nos enseña es que la metástasis del terror está en todas partes del planeta. Acá los lobos solitarios en América, los lobos solitarios atacando en Europa, y por otro lado, pues en el frente de batalla, allá en Irak, en Siria, en Libia, donde quiera que sea, en África, Yemen, por ejemplo, al sur de la península arábica, Sudán, donde quiera que usted vaya, va a encontrar obviamente conflicto y van a encontrar estos grupos. Nigeria, que tantísimas veces hemos hablado aquí de Boko Haram y de su asociación, por ejemplo, con el Estado Islámico, como ha pasado en Filipinas, el Estado Islámico activo en Filipinas, con Duterte, que se come los niños crudos y sin sal, pero ahora la verdad el Estado Islámico le está dando en la cara. O sea, usted se da cuenta que no es lo mismo con guitarra y con violín. Recuerde, como he dicho yo, y cuando hablaba del presidente Trump en mi página esta semana, y puede buscar mis publicaciones, oiga, cuando usted ronca mucho de bravo, hay un viejo dicho que dice que el león que ruge mucho, no caza gacela. Es como el perro que ladra, no muerde. Pues eso pasa con muchos de estos individuos que hacen mucho ruido y no hacen nada. Bueno, importante. Hay una situación que se dio también esta semana a principio, que es la deserción de un soldado de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Ustedes saben que se le disparó 40 y pico de tiros, 42 disparos más o menos dispararon en la zona desmilitarizada. Se supone que en esa zona, en el paralelo 38, está la frontera entre las dos Coreas. Y se supone que allí nadie se ponga a disparar. O sea, que hay un acuerdo, obviamente, un cese al fuego. Quien viole este cese al fuego, pues puede desatar, obviamente, que el conflicto se active, que se empiecen a volar las cabezas, empiece la guerra nuevamente formalmente. Este soldado es uno de muchos que han desertado. Aquí ha habido deserciones de todas partes. Hay soldados norteamericanos que en los años 60, especialmente los 60, desertaban hacia Corea del Norte y vivían allí muy bien en Corea del Norte, y vivían como pachá en el Corea del Norte. Pues en los últimos años los soldados de Corea del Norte que han visto la oportunidad de huyen hacia Corea del Sur. Claro que hay una serie de repercusiones con su familia, al igual que pasa en China, en la China comunista, que es comunista entre comillas porque es un capitalismo de Estado, pero en China, como pasa obviamente en Corea del Norte, cuando usted deserta de allí, es un militar, las represalias se cogen con su familia. Con su familia se quedan sus papás, sus hermanos, sus hijos si dejó, etcétera. ¿Y qué les pasa a esta familia? Bueno, algunos los encarcelan, otros los fusilan, etcétera. Y más con Kim Jong-un, con ñoño, a cargo del gobierno, que ha ametrallado inclusive a sus propios tíos políticos y familiares, y de hecho no los fusila con AK-47, los fusila con artillería antiaérea.
para que no quede nada. O sea, que es un tipo obviamente loquito. Y de hecho, hablando de Kim Jong-un, hay que señalar lo siguiente. Recuerde que este es un programa ecléptico, aquí los temas fluyen, pero los conectamos. Por eso hay que tener agilidad mental, porque yo conecto una cosa con otra con lo que está pasando en el panorama mundial. Oiga, Kim Jong-un ha estado meses fuera de acción. Es decir, no se ve hace tiempo. Hace unos años, un par de años atrás, tuvo problemas de salud y estuvo desaparecido, ¿no?, de la vista pública en Corea del Norte. En las últimas semanas nadie ha visto a Kim Jong-un, ni en los centros espiritistas. Así que se alega de que tiene problemas de salud, de que el muchacho no está muy bien. No estoy hablando ahora que esté bien de la cabeza o no, porque para eso habría que preguntarse de Duterte, el presidente Trump, inclusive Putin de vez en cuando. O sea, la realidad es que hay que ver qué es lo que está pasando en un país que es tan hermético como Corea del Norte, donde la información es muy poca la que se tiene de lo que está pasando allí. Así que les traigo esto porque es importante. Bueno, lo de este soldado no es la primera vez, no será la última. Y lo que sí es curioso es que la prensa, por ejemplo, en Corea del Sur, ha dicho que este soldado estaba lleno de parásitos y que encontraron inclusive un parásito desconocido para la ciencia. Es bueno que usted sepa que en su tracto intestinal, ¿no?, sus tripitas, como decimos nosotros, ¿no?, en sus vísceras, usted tiene inclusive bacterias que no se conocen. Hay toda una flora bacterial ahí, inclusive virus, bacterias, cosas que jamás han sido clasificados por la ciencia. ¿Ok? Es importante que lo sepamos. Ahora, un parásito es una cosa muy diferente a una bacteria y muy diferente a un virus. Y en este caso, pues este soldado estaba lleno de parásitos y tiene un parásito que no se conoce. Es nuevo, por lo menos para la ciencia acá nuestra, en Occidente, o inclusive los científicos de Corea del Norte y de Corea del Sur y sus médicos. ¿Por qué? Se sabe obviamente que hay unas deficiencias alimentarias y unas deficiencias obviamente de salubridad en Corea del Norte. Corea del Norte obviamente es un país subdesarrollado completamente. Eso no lo duda nadie, eso lo sabe China, eso lo sabe todo, tutti il mundo y post populi, todo el mundo lo sabe. Y que hay problemas de hambruna. Y que en el año 92 y en el año 94 hubo obviamente señalamientos de canibalismo en Corea del Norte. Había tan poco alimento y el invierno fue tan crudo que obviamente se estaban comiendo inclusive niños y viejos. Todo el que fuera enfermo se moría, se lo comían crudo y sin sal, como decimos nosotros. Así que es una situación lamentable en el mundo debido a la mentalidad probablemente de unos líderes, específicamente en Corea del Norte, y por otro lado, la incapacidad del resto del mundo de poder ser diplomático y poder ver cómo se puede negociar con los que somos diferentes o los que son diferentes. Si aquel es comunista, o si es socialista, o qué sé yo, o si es una teocracia, o si es una monarquía, o si es democrático, o sociodemócrata, lo que sea, usted tiene que tener la capacidad de poder ser diplomático y poder negociar con otras naciones. Porque ninguna nación quiere que otra sea más rica que ella. O sea, cada país quiere obviamente tener los mejores atributos y tener obviamente las mejores condiciones económicas de desarrollo y crecimiento. Eso es obvio. O sea, Estados Unidos va por el mundo regando dinero. Oiga, usted no sea fanático, no sea tonto, no sea mezquino, no sea boludo. Estados Unidos le regala dinero absolutamente a nadie. Nunca lo ha hecho. No, como un terremoto y llevó $1.000 millones en ayuda. Tiene que aprender un poco de política, ¿no?, y de propaganda para que entienda para qué es que se hace, ¿no? Los países obviamente que han planificado la forma de penetración y de que usted tiene que tener alguna forma obviamente de negociación con los demás, no siempre se hace con bombas. Inclusive cuando Trump mandó a cortar fondos, y bueno que usted sepa esto y que lo verifique, lo que yo diga, verifíquelo y vea si es o no es así. Cuando Trump mandó a cortar fondos por un sinnúmero de ayudas internacionales, óigame, James McDock, el secretario de la Defensa, dijo, esto nos va a traer y nos va a llevar a tener que usar más bombas y más municiones en el mundo. ¿Por qué? Porque mientras se hacían esas dávidas o se daban esas ayudas, se mantenían algunos países calmados, bajo control, y no habían brotes sociales, y no servía esto para entonces reclutar terroristas en países donde se pasa hambruna. ¿Por qué? Porque habían unas ayudas que permitían tolerar un poco más eso, ¿no? Y un paliativo a lo que pasaba social. Como pasa en Puerto Rico, que mientras usted tenga los cupones, o tenga el PAN, o tenga el WIC, o tenga el Plan 8, o tenga lo que sea, o tenga FEMA aquí, la gente se mantiene más o menos ahí calmadita. Cuando le falta todo eso, entonces la gente se pone en brote. Pues en esos países, en una magnitud más grande, porque la pobreza allí es de verdad, no es como la de aquí. La pobreza allí es de verdad, que no hay agua. No hay agua para lavarse usted ni siquiera las gónadas. No tiene agua allí para nada, ni para hacer gárgaras. Así que no pregunte por comida. Pues por ende, en esos países usted lleva esa cantidad de dinero y mantenía a esa gente más o menos enlazada y agradeciendo y comprometiendo a la clase, obviamente, política de ese país, a la clase gobernante, con los intereses norteamericanos en particular. Un poquito de política internacional es elemental. La mayor parte de la gente cree que todo es bomba y metralla. O sea, así que se usa. Pues Mattis, cuando Trump dijo, esto hay que cortarlo, dijo, este no sabe un pepino angolo de nada, este individuo. Y por ahí hay gente que le dio el voto y que creen que el tipo sabe cuando no sabe, improvisa. La realidad es que esto nos va a llevar, y busque la información.
lo dijo en todos los medios, esto nos va a llevar obviamente a tener que utilizar más fuerza militar y más fuerza bruta en el mundo, porque ya no vamos a tener esta herramienta que nos permitía mantener a la gente calmada. Pues bien, esto es importante porque hay muchísimos países que son neurálgicos porque son regiones donde hay una gran cantidad de riqueza natural y la mayor parte de estos países están en conflicto. Vea el mapa de África, vea el mapa petrolero del mundo, vea el mapa minero del mundo. Vaya, haga un esfuerzo porque esta información está disponible y vea los recursos de diferentes países del tercer mundo, que son riquísimos en recursos naturales. Y va a ver que son zonas de conflicto, guerras civiles, invasiones, hambrunas terribles, etcétera. Y unas corporaciones multinacionales aprovechándose de esa condición, comprando a la clase política, usando la oligarquía de aquel lugar, no pagando a nivel de la plutocracia, poniendo y quitando. Entonces mucha gente dice, no, es la CIA, no, son los rusos, pero otros no, son los chinos, no, son los británicos, bla, 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 bla. No, son los servicios de inteligencia. Mire, los servicios de inteligencia, para que usted entienda cómo es que se bate el cobre aquí, cómo es que todos juegan ese juego de trampa. Los servicios de inteligencia están casados con transnacionales de sus propios países. Por eso es que he dicho aquí tantísimas veces que cuando hay un conflicto, ¿qué es lo que dice el presidente norteamericano? Tenemos que defender los intereses de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son los intereses de los Estados Unidos? Piense, vamos, haga el esfuerzo mental. ¿Cuáles son los intereses de los Estados Unidos? El ciudadano que va de turista, aquel que fue, qué sé yo, a mendigar por ahí y lo arrestan allá, como los estudiantes estos que arrestaron en China, que alegadamente Trump liberó después se puso a pelear por Twitter con el papá de uno de ellos. ¿Eso? No. Los intereses norteamericanos son las corporaciones que están generando billones, trillones de dólares en este marco de globalización y que obviamente al repatriarlo a Estados Unidos, ahí entra una enorme cantidad de dinero que se utiliza obviamente para el Fondo Monetario Norteamericano, es decir, para IRS. Esa es la fórmula, como trabaja la cosa, no es otro, lo que le digan por ahí es cuento, esa es la fórmula. Pues bien, ¿qué pasa? Pues es importante señalar una vez más que usted tiene que ver ese mapa y cómo es que se mueven estos tras bastidores, como las multinacionales y las transnacionales, que es básicamente lo mismo, las mueven. Y mueven obviamente a los servicios de inteligencia que trabajan en combinación o correlacionados con ellos. Esto es negocio. Todo es poder y dinero. Dinero y poder. Lo que pasa es que no es dinero como usted lo entiende, el billete. No, eso no vale nada. Lo he dicho aquí tantísimas veces. Eso meramente es que una promesa de pago. No, dinero es que. Dinero estamos hablando del capital. ¿Qué es capital? Pues bueno, el capital es que el poder adquisitivo, el poder con que usted puede comprar, negociar, revender, todo eso, y que muchas veces son commodities, muchas veces son acciones, bonos, etcétera. Todo se mueve en un mundo digital ya. Por eso es que si usted va a invertir, no invierta en dinarios, no sea boludo, lo han cogido de tonto, vaya allá, haga una fogata con los dinarios, no valen nada ni van a valer nada jamás. Fue un tonto útil. Compre Bitcoin, busque monedas digitales. Hágase realmente rico de verdad. Si hubiera comprado Bitcoin hace 10 años atrás, usted sería multimillonario. A mí me lo ofrecieron hace como 8 años. Y yo no sabía mucho de eso. Lo hubiera comprado, mi madre estaría ahora, quién sabe dónde metido. No estaría aquí tal vez, o estaría haciendo este programa desde otro lugar. Pero es la realidad. Así que no se deje coger por tonto con estos manipuladores que se quieren aprovechar obviamente de la ignorancia colectiva. Recuerde que lo he dicho tantas veces. En el mundo de los ciegos el tuerto es rey. ¿Ok? En el mundo de los bobos, el tonto parece listo. Hay que tener cuidado con eso. Pues bien, también hay un señalamiento que se hace aquí, a veces cuando estos tipos, como este sector de Corea del Norte, que llegan y pasan la frontera, hay un término que se utiliza, obviamente, en inteligencia militar, que se llama bomba biológica. ¿Sí? Es un arma biológica. Una bomba biológica es alguien infectado. Por ejemplo, cuando pasó por la situación esta en África, ¿no? Con el ébola, y ha pasado en otras pandemias o epidemias alrededor del mundo. Hay que tener cuidado primeramente no únicamente con las personas enfermas que no sean detectadas o que estén asintomáticas en un momento dado y puedan cruzar una frontera y producir una pandemia al otro lado. Recuerde, hay 3 términos, endemia, epidemia y pandemia. Son 3 términos. Endémico, o endemia, pues endémico es que es una enfermedad que es regular en ese país. Por ejemplo, República Dominicana, la sífilis, es endémica en República Dominicana. En Puerto Rico tenemos los dengue, 4 serotipos de dengue que son endémicos aquí. Están aquí todo el año y dice que están siempre, que nadie los va a traer de afuera. Están aquí, punto. Usted viniendo aquí se lo puede llevar. Ok. Epidemia es cuando ha habido un brote de una enfermedad que supone que se mantiene en control, como puede ser, por ejemplo, la influenza o cualquier otra cosa más. Y en un momento dado, pues, hay un brote y revienta y empiezan a surgir casos, exponencialmente creciendo. En vez de tener, 100 casos, ahora usted tiene 1000. Ahí empezó una epidemia. Se sale de control, obviamente, a los márgenes que se tenían.
¿Qué ocurre? Pues aparte de todo eso, entonces existe la pandemia. ¿Y qué es la pandemia? Cuando una epidemia ha corrido más allá de las fronteras. Por ejemplo, chikungunya en un momento dado, el Zika en otro momento dado. Pues que pasaron de un lugar a otro, no estaban en tal país, pero llegaron a ese país ¿con qué? Pues con el mosquito o con personas, con seres humanos infectados, con el vector, que es el mosquito, etcétera, ¿no? El carrier. Ok. Importante señalar que las bombas biológicas son individuos que efectivamente son infectados adrede o se han infectado adrede para entonces llevar una epidemia a otro país. Y esto pasa. Y eso obviamente está dentro de los márgenes de lo que se vigila dentro de los servicios de inteligencia y dentro de los servicios militares. De que no venga este tipo de ataque, que gente que ya esté infectada adrede llegue, por ejemplo, alguien que venga con una enfermedad que sea altamente viral, ¿no? Altamente contagiosa, se meta en un avión, esté en el momento en que todavía está asintomático, empieza a tener ya los síntomas, una vez empieza a caminar por el aeropuerto, empieza a entrar a centros comerciales y se le llevó al tío Peluca, a todo el mundo enredado. ¿Ok? Pues bueno, mis amigos, vamos a una pausa, ya me hace las señales de rigor por acá. El Talibán, que lo tengo en los controles, no es fácil, pero así es la vida. Y el tío Peluca y la huesuda andan por ahí dando vueltas. Regreso en un momento, me dan un pequeño break acá, los amigos acá en la frecuencia abierta de Radio Isla y los amigos de Facebook Live. Manténganse en conexión, todos los cientos y cientos de amigos que están allá con nosotros, que regresamos en un momento a la otra realidad. Y le digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos aquí al tercer segmento de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez en vivo. Hoy viernes 24 de noviembre. No es fácil. Llegando a la luz por señas, como dicen acá, a la isla de Puerto Rico. Devastación completa. Faltan miles y miles de postes. Cientos de miles, qué sé yo, de pies o de millas, o kilómetros de cable y transformador y cuanta cosa parezca, cuanta tuerca o tornillo falte. Inclusive hay lugares en la isla de Puerto Rico donde han sacado postes que habían para llevarlos a lugares donde más necesidad hacen, es decir, han desvestido un santo para vestir otro. Así que bueno, de esto se trata esto, no es fácil. O sea, el país colapsó en un momento dado, está tratando de recuperarse y acá en Puerto Rico pues tratando nosotros de utilizar la frecuencia acá de las ondas hercianas de la radio para hablar con nuestros buenos amigos y que nos puedan escuchar. Muy bien, vamos a los temas de rigor que tengo para esta noche, una vez más acá en el tercer segmento. Había hablado al principio, en el primer segmento, de que la Armada de Irán va a mandar una flotilla acá al área del Golfo de México y a Sudamérica, como una demostración de que ellos tienen la capacidad de estar más allá de sus propias fronteras, ¿no? Anteriormente habíamos visto durante la época de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Ya usted sabe, el comandante Chávez, para muchos, de que Rusia había recibido la invitación del gobierno de Chávez para que tuviese bases navales allí, bases aéreas en Venezuela. Rusia en aquel momento, pues su relación con los Estados Unidos era más cercana y no quería obviamente pues llegar a este tipo de situación. No quiere decir esto que los rusos no tuviesen interés, sino que en aquel momento histórico, en la época de Chávez, pues no era conveniente por las relaciones económicas y otras cosas que estaban corriendo entre Rusia y Estados Unidos, obviamente a la par. En la actualidad, pues Rusia obviamente ha barajeado esa posibilidad. Lo que pasa es que en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno inseguro en el sentido de que no se sabe qué día de esto le va a dar un golpe de Estado, qué día se va a caer completamente el sistema en Venezuela. Por ende, no es una buena inversión para Vladimir Putin meter ahora ni barcos, ni aviones, nada de esto, y entrar obviamente en un conflicto mayor que pudiera haber involucrado su personal militar allí, que esto sería obviamente en nuestro hemisferio, y no es lo mismo pelear allí en el área, inclusive de Siria, donde hay formas de llegar más rápido que venir a pelear acá al continente americano, donde los Estados Unidos dominan y controlan la situación. Ahora, importante señalar, hemos hablado aquí anteriormente de que obviamente los rusos sí tienen instalaciones en Nicaragua, especialmente muchos barcos rusos anclan en puertos de Nicaragua, barcos rusos de la Armada Rusa anclan también, ¿no? Y hacen paradas en La Habana, en Cuba, eso lo hemos visto anteriormente. Recuerde usted que en el área de Cienfuegos había, ¿no? Una unidad de guerra del ejército ruso durante la época de la Unión Soviética, inclusive hubo un momento dado donde se querían construir unos reactores nucleares en Cuba, utilizando la misma tecnología que usaron en Chernobyl en Ucrania. Y esto yo lo discutí hace muchos años y lo hemos presentado en conferencias. Aquí lo interesante es que en aquel momento Estados Unidos obviamente tenía una protesta continua contra Rusia porque estaban hablando de poner un reactor nuclear o obviamente producción de energía nuclear para electricidad en Cuba, y que esto pues debido a la situación que había ocurrido en el año 62 con los misiles en Cuba, la famosa crisis de los 13 días, porque esto no era conveniente y que había un trasfondo histórico que no
no permitía este tipo de situación y que los acuerdos que había habido anteriormente es que no hubiese ningún tipo de uso de energía nuclear en Cuba, que por eso pues los Estados Unidos habían llegado a un acuerdo con Rusia de no invadir a Cuba en la época de Kennedy y post-Kennedy. Ahora, importante, nuevamente señala que obviamente esto ha cambiado con el tiempo, los rusos tienen intereses en varias partes de Latinoamérica, inclusive los rusos han bajado hasta regiones como Ecuador y otros lugares más, y ahí usted va a encontrar una serie de relaciones donde aviones rusos de combate aterrizan en estos aeropuertos, en Ecuador, en Bolivia y otros más. Importante señalar que también hemos visto una alta actividad de los chinos acá en el Caribe, esto lo mencioné en varios programas ya hace varias semanas, donde la actividad de China, inclusive el programa pasado también, China obviamente una gran penetración en la zona del Caribe, y aquí han sido detectados de submarinos rusos, submarinos chinos, inclusive pasando por lo que se llama el Canal de la Mona. Esto lo sé, ¿cómo lo sé? Pues bien, por obviamente pilotos de Fura que han fotografiado estos submarinos pasando por el Canal de la Mona y que luego sus fotografías han sido tomadas, ¿no? O han sido confiscadas por el FBI o por alguna agencia federal porque es material sensitivo y esto pertenece a la seguridad nacional. Así que son cosas que pasan y que usted aquí ni se entera. Y como he dicho yo, la prensa que va a saber, no va a preguntar nada de eso. Así que vamos a tener obviamente esa flotilla de Irán acá navegando por el Caribe. ¿Qué consecuencias tendrá? No lo sabemos. ¿Habrá algún incidente? No lo sabemos. Yo espero que esto no llegue, ¿verdad?, a peor. La flota norteamericana continúa en el Golfo Pérsico. Hay la situación con el Yemen. Hay amenazas de la fuerza útil allá de Yemen de hundir los barcos o los destructores de Arabia Saudí. Y aquello ya se está calentando el fogón, como dicen. Así que vamos a ver qué pasa en esa región. Por otro lado, hablando de Irán hace un momento, Irán acusó a Israel ante diríamos nosotros, el cuerpo de control y vigilancia nuclear a nivel internacional. Irán acusó a Israel de estar encubriendo o escondiendo sus armas nucleares, sus ojivas nucleares. Todo el mundo sabe que Israel tiene armas nucleares desde hace décadas. De hecho, Israel tenía armas nucleares en la época de Saddam Hussein y durante la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein utilizaba los misiles aquellos Scott de fabricación rusa para bombardear Israel e inclusive Arabia Saudita y otras zonas del Oriente Medio, Israel había amenazado de que si uno de esos misiles traía una cabeza no nuclear o tuviese una cabeza con armas químicas o estuviese cargado con un arma biológica, Israel iba a tener represalias nucleares contra Saddam Hussein. Y también, es algo que se sabe, es histórico, los pilotos israelitas dormían en sus aviones, estaban 24/7 en los aviones y aviones que estaban armados con armas nucleares. Y la misión era llegar y bombardear a Irak. Si caía un misil Scott con una carga biológica, una carga química o armamento radiactivo, puede ser también inclusive, no tiene que ser una bomba nuclear, puede ser una bomba radiológica, es decir, que tenga cobalto, cualquier cosa y que explote en un lugar con un explosivo común, es decir, como una bomba sucia, y que contamine una ciudad o irradie una zona específica. Eso era suficiente para que Israel tuviese represalias nucleares. Así que sabemos que desde la época de los 90, probablemente de los 80, tal vez antes, ya Israel tenía armas nucleares. De hecho, presentamos una conferencia de X-Files hace unos años, en el 2005. Presenté una conferencia de los X-Files, que también estuvo conmigo mi amigo el ingeniero Orlando Plan, aquel entonces estuvo compartiendo en la serie X-Files y daba también parte de la conferencia. En aquel momento presentamos algo sobre Dimona. Dimona es una región al sur de Israel, donde supuestamente están las plantas que procesan armas nucleares, ¿no?, las instalaciones secretas subterráneas de Israel. E Irán ha acusado de que Israel enferma a sus propios ciudadanos, es decir, a los israelitas de aquella región. De hecho, le dan pastillas de yodo, de potasio a las personas de aquel lugar. Si usted hace un pequeño research, una pequeña búsqueda, vamos, hágalo para que vea si esto es así o no, va a encontrar una gran cantidad de videos que hablan sobre Dimona y específicamente ciudadanos, gente que vive en aquel lugar, en aquellas regiones, los pobladores de aquellas regiones, y que el mismo gobierno israelita le da estas píldoras. ¿Por qué? Porque lo que se está evitando es que se produzca cáncer, por ejemplo, en ciertas áreas de la garganta. O sea, estas zonas específicamente, las glándulas que usted tiene aquí, las tiroides, se afectan rápidamente con los primeros efectos de radiación. ¿Por qué? Porque el yodo radiactivo se confunde obviamente con el yodo que normalmente usted utiliza, usted consume con la sal y irradia, contamina estas glándulas directamente y el cáncer es fulminante.
Ahora, importante señalar, una vez más también, que esta región de Dimona, si es una zona clasificada, es una zona restringida, no se permiten vuelos aéreos sobre esta zona, es un lugar donde obviamente hay una gran seguridad militar y es donde se dice que por lo menos Israel debe tener sobre 200 ojivas nucleares en aquel lugar. Es el lugar donde las almacenan, donde las ensamblan también. Y como mencionaba, desde la época de Saddam Hussein ya Israel había amenazado con bombardear como represalia a Irak. En aquel entonces los norteamericanos, para tratar de evitar que este incidente llegara a peor, pues montaron las famosas baterías Patriots allá en Israel para que interceptaran los misiles Scud que disparaban desde Irak. Cosas de la vida, ¿no? Son una serie de eventos que pasan tras bastidores y de negociaciones que se hacen para evitar obviamente que la guerra pues se recrudezca, se ponga todavía peor. Así que estas instalaciones clandestinas israelitas están ahí, las Naciones Unidas nunca han dicho nada, nadie se queja por lo que pasa en Dimona. Como dije, allá en más o menos 2004-2005 presentamos esto en nuestra serie de X-Files, que usted lo puede conseguir inclusive en mi página andrewalvarez.tv. Ahí está la conferencia audiovisual y puede ver sobre esto que presentamos de Dimona y muchas cosas más de lo que ahora la gente se viene a enterar. Pues ya nosotros ya 2004-2005 tema de discusión y presentación de conferencias, siempre adelantándonos bastante en el tiempo a lo que la gente después viene a ver. Por eso este ha sido un problema por muchos años, que a veces pues lo que proyectamos, la información que estamos dando a las personas vienen con un adelanto, inclusive de años. ¿Qué pasa? Mucha gente en aquel entonces, como no lo puede confirmar o no lo encuentra o no lo sabía o no se preguntó el por qué, porque dice, esto es un cuento, esto es esto otro. Después con los años pues dicen, caramba, es verdad que yo era un bobo, no me había dado cuenta que eso sí era verdad. Y así va a encontrar muchas cosas más. Es cuestión de investigar, es cuestión de dedicarse a buscar esta información y verificarla. Y ahí inclusive hay que señalarlo, ¿no? Esto es importante, que hay informaciones que definitivamente tampoco están a la mano. O sea, hay informaciones que usted tiene que ensamblar el mapa y tiene que buscarla en diferentes lugares, diferentes fuentes, para tratar de ver más o menos, ¿no? Tener una visión, inclusive especular un poco sobre lo que podría ser. En otras instancias también hay quien también a uno le pasa información que es comprometedora, información que obviamente no sale al público, y este tipo de información pues uno lo filtra un poco y más o menos se lo va dando a la gente para no comprometer uno la propia seguridad de uno. O sea, tampoco uno se va a tirar a la perdición. Así que es importante señalar que Israel, al igual que Corea del Norte, no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, el TNP, no PNP como el Partido No Progresista, TNP. Este es el tratado obviamente para no proliferación de uso de armas nucleares o de equipos nucleares. Israel no está suscrito a este tratado, al igual que Corea del Norte, y por ahí para abajo cada vez que salga una nueva potencia nuclear, inclusive Irán tampoco está suscrito a este tratado. Irán tenía un tratado que hizo con Obama, que usted sabe ya que está en pérdida, porque el presidente Trump dice que ese tratado no va, y ya obviamente los clérigos israelitas, perdón, los iraníes, ¿no? Los clérigos de iraníes, específicamente los ayatolás más extremistas, pues tampoco están de acuerdo en que este tratado funcione. Ellos pues creen que debe seguir trabajándose con armas nucleares, porque desde el punto de vista de ellos, de estos ayatolás, la espada de Alá es una espada de fuego y es de fuego nuclear. Dicho por ellos, en muchos de los discursos que dan, esa es la espada de Alá. Con eso es que obviamente pues van a decapitar a todos los infieles que no estén obviamente en la misma línea que ellos. Así que interesante, ¿no? Toda esta temática y darle obviamente seguimiento a estas cosas que están pasando en el mundo. Otra situación más que pasó, esto fue ya el miércoles la semana pasada, y había publicado algo en mi página Andrew Alvarez Chardon PhD, nuestro Facebook fanpage, es lo que sucedió con el submarino que se desapareció allá en el Atlántico Sur, cerca de las costas de Argentina, el ARA San Juan. Pequeño submarino, 42 tripulantes, aunque supone que sean 35, 36 tripulantes, pues bueno, tenía gente de más aparentemente. Desapareció el miércoles de la pasada semana. De hecho, el presidente Macri, el presidente argentino, le ha dicho que va a destituir al jefe de las Fuerzas Armadas argentino por ser un incompetente y por no tener seguimientos o protocolos necesarios para localización y rescate de la tripulación de este submarino, de que estaban con los calzones abajo cuando esto ocurrió. Hay una serie de cosas que han pasado. De hecho hubo también una transmisión de este submarino, y a 30 kilómetros donde se dio la última posición de este submarino, aparentemente hubo una anomalía hidroacústica. Una anomalía hidroacústica, en palabras en español, quiere decir una explosión. Todo fue una explosión.
detectaron una explosión y pues nadie se movió hacia el lugar, estuvieron días y días especulando. Estados Unidos le dio, obviamente, y otros países se unieron en la búsqueda, aparentemente, todavía no han encontrado nada, ya han dado por muertos a los tripulantes porque tenían pues cierta capacidad, obviamente, para mantener, obviamente, los sistemas vitales trabajando bajo el mar, es decir, oxígeno, aire, para respirar allá abajo, y que ya obviamente todos esos sistemas colapsaron a estas alturas, así que han dado por muerto a esa tripulación. Ha habido muchísimos casos de submarinos desaparecidos y submarinos destruidos. O sea, usted busca una larga lista de esto, va a encontrar submarinos norteamericanos acá cerca de las Bermudas. De hecho, el Scorpion fue uno de ellos, el Trident fue otro más. Ha habido varios submarinos norteamericanos, el Kursk, que es un submarino famoso ruso, soviético, y muchos otros. Hay una larga lista, inclusive un submarino allá cerca de las Bermudas, que tiene como 18 misiles nucleares, cayó en esa fosa, un submarino de la época soviética, y todavía se supone que alegadamente están esos misiles nucleares allá abajo. Son broken arrow de los rusos. Y va a encontrar muchos más submarinos británicos, franceses en el Mediterráneo, en el Pacífico, decenas de submarinos que han tenido accidentes o meramente han desaparecido. Así que no es fácil, ¿no? Es un riesgo estar en ese ataúd sumergido en el agua. No es fácil. Pues bien, mientras esto pasa y el ARA San Juan no aparece todavía, este submarino argentino, en las Islas Malvinas, en este archipiélago, usted sabe la guerra que hubo, las Malvinas, la década de los 70, los reclamos internacionales que ha hecho Argentina sobre estas islas, y obviamente Gran Bretaña, que dice que esto le pertenece. Pues las Islas Malvinas en estos momentos el gobierno británico ha invertido 78 millones de libras, ¿no? El equivalente a 104 millones de dólares norteamericanos, en instalar nuevos sistemas militares de seguridad. Me explico, ¿no? La instalación, por ejemplo, del sistema Sky Sabre. Este es un sistema antiaéreo, un sistema avanzado de misiles, muy parecido al sistema similar que tienen las fuerzas militares israelitas, que se llama Cúpula de Hierro. Cúpula de Hierro, ¿no? Un sistema que también utiliza otras cosas, otras variantes. Por ejemplo, hay un famoso cañón que se llama Hércules y hay otro que se llama Zeus. Unos son de fabricación israelita y otros son una versión que tienen los norteamericanos. O sea, obviamente un cañón de alta energía que se utiliza para interceptar y derribar misiles en el aire. En este sentido, pues obviamente los británicos están preparando y fortaleciendo con lo más nuevo, ¿no? en el mercado militar, todas las instalaciones que tienen allá en las Islas Malvinas. Claro, nuevamente ha resucitado, ¿no? La polémica del reclamo territorial que tiene Argentina, y en estos momentos pues históricos, Gran Bretaña no está para perder tierra, específicamente ahora que está el Brexit. Por otro lado, el Brexit quiere salirse obviamente de la Unión Europea, Brexit, y por otro lado tienen la situación también al norte con caramba, ¿cómo que se llama? Con los escoceses, con Escocia. Tiene esta situación con Escocia también, que también Escocia está reclamando con gran parte de su población separarse también de Gran Bretaña. Hay una serie de situaciones políticas que los ingleses pues obviamente no quieren que se vaya a desmembrar el país, como ha ocurrido también en España, ¿no? La cuestión de los catalanes y esta situación allá de que quieren tener su propia república aparte, y la resistencia que tiene, ¿no? El gobierno de Madrid, el gobierno español, y, ¿no? Las exigencias que se están haciendo en estos momentos utilizando la ley que no permite, obviamente, a Cataluña separarse de España. En Estados Unidos pasa lo mismo. Ninguno de los 50 estados puede separarse de Estados Unidos. Puede haber un movimiento independentista en Hawái, que lo hay. Puede haber un movimiento independentista en Alaska, que lo hay. Puede haber un movimiento independentista en California, que lo hay. Puede haber un movimiento independentista en Texas, que lo hay. Por darle ejemplo, sí, hay movimiento independentista en todos esos estados. Pero jamás van a poder separarse de la nación norteamericana, porque una vez entra a ser parte de la Federación de los Estados Unidos de América, de los estados norteamericanos, ya no puede salir de ella. Eso se llama secesión. Y obviamente hay una ley en contra de la secesión. Puerto Rico, pues, aunque no es un territorio incorporado, sí tiene derecho a ser independiente, ¿no? Si los puertorriqueños algún día se organizan y tienen un plan de trabajo y pueden, qué sé yo, tener una cultura económica avanzada y muchísimas cosas que pudiesen obviamente sustentar y mantener al país, ¿no? Aparte, ¿no? Que pueda ser autónomo en el sentido económico, pues Puerto Rico tiene la oportunidad de reclamar su independencia, pero no así los estados. En el caso de Puerto Rico sí podría, pero en el caso de los estados no. Ahora,
una vez Puerto Rico se integre o se integrara en el futuro como Estado 51 de la nación norteamericana, no podrá separarse jamás, podrá gritar todo el que quiera, podrán alzar el puño, poner banderas negras, Nacaril Oriente, se acabó el evento, y el que trate de hacerlo por las armas, pues obviamente lo van a encarcelar el resto de su vida, acusado de secesión. Así que nuestra peculiaridad política de estatus, pues, nos da varias vías. Lo que pasa es que primero, no nos hemos organizado en el país para saber si queremos ser estadoístas, si queremos ser autonomistas realmente, de verdad, no da guaje como ahora, o ser definitivamente, qué sé yo, soberanos, república como tal. Como aquí no nos hemos organizado, y luego lo hemos dicho aquí tantísimas veces, tiene usted el Congreso que decide si va a validar o no lo que digan los puertorriqueños. No lo que usted diga ni yo diga. A ellos se lo pasan por donde no le da el sol. Es cuando ellos digan, o sea, no es cuando el pueblo de Puerto Rico diga. ¿Quién le dijo eso a usted? Pues claro que no. Porque el pueblo de Puerto Rico, para empezar, juega, ¿no? Los políticos aquí juegan con el pueblo de Puerto Rico y nos venden ideas y nos venden, qué sé yo, arcoíris de mil colores, pececitos de colores, pajaritos preñados y guaraguaos pariendo. Ese tipo de cosas nos las dan a cada rato. Los políticos aquí son unos manipuladores y unos mentirosos, ¿no? Ellos obviamente viven continuamente y esa puesta en escena, ¿no?, de la demagogia. Ahora, importante señalar, el día en que realmente Estados Unidos quiera resolver con Puerto Rico, pues ellos nos los van a plantear. Miren, aquí están, esto es lo que hay y lo vamos a validar. ¿Qué quieren ser? ¿República? Ok, pues metan mano, hagan república y busquen el coquillo o lleguen a un acuerdo con nosotros y usen el dólar como lo usan en Panamá y en otros lugares más. Por otro lado, ¿qué quieren ser? Estado 51. Ah, bueno, pues vamos a pagar entonces impuestos y tienen que entrar con una serie de regulaciones diferentes a las que tienen bajo el llamado supuesto y alegado Commonwealth of Puerto Rico, que no existe porque el ELA es una ficción política. Lo es, punto. Ah, ¿quieren ser autónomos? ¿Qué quieren ser? No, esa fórmula ahí mixta, rara, extraña, que todavía no se explica muy bien que somos de allá, pero no, pero sí somos, pero sí estamos acá, pero somos República Social, pero no somos República Social, pero queremos tener, qué sé yo, ciudadanía, no, pero queremos tener seguro social, pero queremos ser independientes. Digo, eso no se lo dan a nadie, hay que ser bien, bien tonto para creer que los demás son más tontos que uno. Eso no existe y no puede hacerse. ¿Por qué no? Porque es ilegal. Dentro del marco de referencia, obviamente, federal norteamericano, eso no existe. Así que los políticos por ahí que hablan de eso se dan cuenta que son mentirosos de fábrica o son morones de fábrica. Tim Marín de los Pingües debe ser. Pues bien, esto es importante, como mencioné en su momento, las Islas Malvinas. Esto es una cuestión, es un conflicto. Obviamente Argentina no ha resuelto eso con Gran Bretaña y Gran Bretaña no va a ceder las Islas Malvinas porque es su posición más al sur en el Atlántico y más cerca también de cualquier operación que pueda haber en el Polo Sur. El Polo Sur siempre es clave, lo hemos dicho aquí tantísimas veces. El Polo Sur, la Antártida, es importante, importantísima, obviamente. Por eso es que hay tantas misiones científicas en aquel lugar y tantas operaciones que no se dan a la luz pública, muchísimas operaciones. No es que la Tierra sea plana, por favor, no es que sé yo que hay una base, otro planeta, no, no es la película de la cosa, The Thing, nada de esto, es que definitivamente Antártida regula el clima del planeta, inclusive el calentamiento global, cambio climático, lo que sea, y hay unos recursos muy particulares en este continente, ¿no? Este continente del sur que no le pertenece a nadie, como tampoco la luna le pertenece a nadie, pero aunque no le pertenece a nadie, todo el mundo está metido allí haciendo lo que creo o lo que le conviene. Qué cosa interesante. Hay que darle seguimiento a todo eso. Pues bien, otro tema que quiero traer es importante. Tiene que ver con, ¿usted se acuerda del colapso allá en el 2008, 2009, cuando, ¿verdad?, la burbuja aquella, ¿no?, de inmobiliario en los Estados Unidos y todos aquellos préstamos que se lo daban a cualquier hijo de vecino y engañaban a la gente y todo esto, y que se cayó y que el gobierno americano tuvo que dar billones y billones y billones de dólares a los grandes bancos norteamericanos para que no quebraran y el ciudadano común, la clase media, se quedó pelada, fastidiada y sin casa? El dinero, lo hemos dicho aquí tantísimas veces, y lea usted y vea este dato histórico para que vea si eso no es así. Eso se lo repartieron entre los CEO, entre los grandes ejecutivos, todo ese dinero. Y no le dieron nada, ni hicieron nada por el pobre, ni nada por la clase media, por el que estaba endeudado y le quitaron la casa. Así que de esto se trata esto, es la cogida de tonto más grande de la historia. Y para colmo, después que el gobierno americano le dio ese dinero, los bancos le prestaron el dinero al gobierno americano y luego se lo cobraron para atrás. Porque esto sí que es grande. Y usted se da cuenta que estos son tramposos. ¿Cómo puede usted creer que usted va a salvar a unos bancos? Le va a dar dinero de lo que da, obviamente, el ciudadano norteamericano que está en la quiebra. Levanta y salve esos bancos. Luego esos bancos le hacen préstamos al gobierno federal que le cobran al gobierno federal, obviamente, con intereses. Es lo mismo que el Banco de la Reserva Federal, que le cobra continuamente al gobierno federal y que le cobra por usar el dólar.
y que le cobra todo, y usted muy bien, gracias, ni se entera. Bueno, a lo que vamos aquí, me dice por ahí el talibán, me hace las señales de rigor desde la línea tercera base, de que vamos a la pausa. Regresamos un momento aquí al cuarto segmento, vamos a calentar un poco más la cosa en el último segmento y como siempre, gracias por mantenerse contactados, manténganse ahí que volvemos un momento luego de la pausa y continuamos aquí con la otra realidad. Y te digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá a Radio Isla 1320 al último segmento de la otra realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí en vivo, 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. No es fácil los viernes acá y la mitad del país, más de la mitad del país, acá en oscuras, a ver qué viene. Pero peor que la oscuridad o peor que la falta de energía, yo creo que es la falta de claridad mental. Esa oscuridad del pensamiento y del alma es peor, es más drástico. Para los amigos que nos han preguntado, aquí lo damos al aire también, próximamente estaremos presentando, ¿no? Una actividad en Ponce, en Rec Door, en Ponce, donde vamos a estar con nuestra banda erótica tocando música. Eso vamos a dar la fecha exactamente y tendremos un interesante espectáculo musical y mágico, es decir, con ilusionismo. Estamos montando algo nuevo con el gran amigo nuestro, el ilusionista Jorge Noda, y vamos a estar presentando algo allá en Rec Door, en Ponce, y luego ya durante el mes de enero esperamos regresar nuevamente con los talleres y las conferencias, no únicamente lo que podamos tener acá de preparación para eventos naturales, catástrofes, etcétera, algo que hemos estado dando en los últimos años y que los amigos que han participado con nosotros han podido sacar un gran provecho a la información. Y hay algo que tengo que aclararle a usted tiene que saber algo. No es lo mismo estar informado que estar preparado, ¿ok? No es lo mismo ni se escribe igual. Te puede tener mucha información, pero conocimiento y preparación no es lo mismo. Así que leer de internet, leer de acá, coger de acá información, eso no funciona, eso no es así. Usted tiene que prepararse, tiene que capacitarse, obviamente, para que se pueda después, como dicen, templar como el acero cuando vengan las situaciones. Y claro, siempre hay que estar repasando los planes que uno tenga de manejo de emergencia para lo que pueda acontecer en el futuro. Así que de eso vamos a hablar más adelante cuando tengamos los próximos talleres que los estaremos ofreciendo en Ponce, para el área sur. Acá en el norte ya veremos porque tenemos que desplazarnos para acá de vez en cuando. Acá los viernes estaremos en vivo nuevamente. Y por otro lado, pues la música, venimos con nuestra banda, con lo nuevo, no únicamente lo que ya está grabado, puedes conseguir en andrewalvarez.tv, de nuestra música de erótica, sino también lo nuevo que tenemos que no hemos grabado para CD, así que lo vamos a estar tocando en vivo. Pues bueno, hablaba hace un momentito de la cuestión del colapso financiero. Aparentemente pues, hay unas proyecciones para mediados del año 2018, es decir, el próximo año, y según las proyecciones que ha dado, por ejemplo, el Bank of America, por un lado, el Deutsche Bank, que es el banco alemán. De hecho, Deutsche Bank fue el único banco que sobrevivió al ataque de las Torres Gemelas del 9/11, porque tenía, como dicen por ahí, un backup de información de todas las transacciones, pero esos son otros $20 que tienen que ver con la situación del 9/11. A lo que voy con el Bank of America, hay una larga historia con Bank of America, ¿no? Bank of America tiene un poder grandísimo en los Estados Unidos, y era el mismo banco que, por ejemplo, ha estado relacionado por décadas con la familia Bush. De hecho, papá del presidente George H.W. Bush, el abuelo de George W. Bush, trabajaba y era de los grandes ejecutivos del Bank of America y eran precisamente quienes canalizaban el dinero del partido nazi de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Era un quinta columna, se le llama eso, un quinta columna. Bueno, es un poco de datos históricos, usted búsquelo y vea y despierte a la realidad del mundo y a la historia de verdad y no a la bobería que le han metido por ojo, nariz y boca, que la sigue repitiendo como un tonto útil. Hay que ver la realidad, la historia tal cual es. Pues bien, importante aquí es que obviamente estas causas del posible colapso se deben a un par de cosas. Según el Deutsche Bank, se debe a la economía y a la deuda de Italia, ¿no? Los bancos italianos inseguros, frágiles, obviamente, y la deuda externa de Italia es terrible, que va a ayudar o va a llevar a colapsar la economía, ¿no? Específicamente de inversiones en la Unión Europea. Y esto pues sería devastador en el año 2018. Por el otro lado, Bank of America habla de las causas de esto serían la burbuja en el mercado inmobiliario en China. Es decir, China cayó en la misma trampa que cayó Estados Unidos y los bancos norteamericanos. Estas dos cosas unidas obviamente tendrían un impacto expansivo en la economía global, en la economía mundial. Busque los números, póngase al día, revise lo que está pasando. No únicamente lo que dice The Economist con la economía de Puerto Rico. La economía de Puerto Rico
¿A quién le importa? Bueno, a los puertorriqueños que estamos aquí y claro, a los inversionistas que tengan aquí desde los bonos hasta otras cosas más que obviamente les interesa aquí, los grandes intereses que pueden tener en Puerto Rico aquí, sacando obviamente insumo económico del país. Pero fuera de eso, a nadie más le importa lo que le pase a Puerto Rico. ¿Usted cree que los españoles se están preguntando ahora qué pasa con la economía de Puerto Rico? ¿Usted ha oído a Francia hablar sobre la crisis de Puerto Rico? ¿Ah? ¿A Putin me hablar alguna vez en su perra vida de Puerto Rico? Dígame cuándo, cómo, dónde. Dime. Pues claro que no. A ninguno le importa. En las Naciones Unidas va un grupito ahí a hablar la independencia de Puerto Rico, pero las Naciones Unidas tampoco toman decisión alguna sobre Puerto Rico, ni su estatus político, bla, 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 y menos de rescates económicos a nadie, porque eso es una posesión norteamericana. Después del Tratado de París en 1898, nadie se mete con eso. Allá los americanos, según ellos. Pues usted ve que nadie habla de lo que pasa en Puerto Rico, ni el desastre, ni la economía de Puerto Rico. Nadie. Pues entonces, si hablan de estos países que obviamente habrá un colapso global o un colapso a ese nivel, pues definitivamente eso impacta a Puerto Rico porque aquí nos va a dar el rebote ante obviamente la devastación que hay en la isla de Puerto Rico, ante la hecatombe económica que teníamos antes del huracán María. Este es un huracán y un terremoto económico con un país quebrado, con un gobierno desmembrado, fastidiado, que... Óigame, administración tras administración, de los populares haciendo sus trampas hasta los PNP con la suya y todo el mundo lo mismo, y los independentistas del PIB cogiendo pon con la cosa y viviendo del mantengo también. O sea, es la misma cosa, no se llama engaño, cuidado, deje de ser fanático, vamos a abrir la mente. Así que le traigo eso para que usted le dé cabeza a lo que puede estar por pasar. Pues bien, le dije que íbamos a hablar de un par de cosas, vamos a hablar un poco del asteroide interestelar que entró en nuestro sistema solar. Y que va a estar varios años en nuestro sistema solar, va a estar como hasta el 2019, va a bajar por allá, por Urano, Neptuno, y va a seguir por allá. Viene aparentemente desde la estrella Vega, lleva millones de años en el espacio, obviamente ha cambiado su forma por la radiación y la exposición que está en el espacio. Es el primer cuerpo celeste que detectado que viene del espacio ulterior, más allá de exosolar, ¿no? Más allá de nuestro lugar, en nuestra galaxia, no es producto de colisiones de planetas ni lunas en el sistema solar, viene de otro sistema solar, viene de la constelación, obviamente, de Vega, y alegadamente pues va hacia la constelación de Pegasus, según dicen los astrónomos. Estos son nuevamente proyecciones y cálculos que pueden estar errados completamente. O sea, definitivamente, no hay seguridad de que esto vaya a ser de esta manera. Meramente, pues, los científicos hacen una serie de cálculos. Tal como le hablo de esto, ¿no? Que se ha identificado como el 112017U1, es el nombre técnico, y le han llamado Oumuamua. Esto es una palabra en hawaiano. Oumuamua, ese es el nombre que le han dado. Tal como se habla de este objeto, ¿no? Como dije hace un rato, 400 metros de largo, 400 metros de ancho, parece un submarino largo, parece un cigarro. Si lo ven algunos fanáticos ovni dirán que es una nave nodriza que entró al sistema solar, porque lo que no sabe se lo inventan, pero bueno, los datos científicos son claros. El seguimiento, de hecho, lo descubrió en octubre 19, lo descubrió la NASA. Y obviamente los telescopios ópticos los han estado siguiendo, los han estado viendo, y es un fenómeno natural, nada sobrenatural ni artificial. Ahora, por otro lado, hay unos señalamientos que se están haciendo, inclusive en la internet y en YouTube, que está el cuento chino, y la gente ve YouTube y se lo cree. La gente ve cosas en internet y se la cree. Pues usted tiene que ser un poquito más crítico y analítico, y no dejarse llevar por cosas que parezcan demasiado fantásticas. Hay un viejo dicho norteamericano que dice, "It's too good to be true". It's too good to be true. Pues mire, empieza a pasar las cosas por el sedazo, por el filtro, y a no caer obviamente en el cuento chino. Esto se lo digo. Por ejemplo, ahora están publicando de que supuestamente y alegadamente el asteroide Apophis va a ser impactado por otro cuerpo estelar, y que eso lo va a desviar a una ruta más cercana de colisión con la Tierra, que va a colisionar con la Tierra. Eso es un cuento chino. No hay ninguna cosa que vaya a chocar con Apophis en ningún lugar. Si usted leyó eso, bótelo, úselo como los dinares, ya usted sabe para qué. Lo importante aquí es que usted sepa que Apophis viene en el 2029, sí, va a estar pasando bien cerca de la Tierra, no se sabe con exactitud cuán cerca, pero de que algo va a impactar con algo que lo va a desviar para que choque con la Tierra, eso no tiene ningún fundamento científico, no existe ninguna evidencia que así lo diga. Lo vea usted en YouTube, usted vea un video, lo vea en un documental, lo diga quien lo diga, como se llame, con el título que quiera, es un disparate. Es una especulación sin fundamento, sin evidencia, sin prueba, algo que no ha ocurrido. Y si algo que no ha ocurrido, pues no nos vamos a inventar, por favor, boludo. O sea, eso es importante que la gente piense y no se deje llevar por esos cantos de sirenas que hay por ahí. Apophis va a venir, se va a acercar y después regresa en el 2036 de nuevo. Eso ya los astrónomos lo saben.
los astrónomos pues le dan un % ¿no? mínimo de que puede impactar la Tierra, que va a pasar muy cerca, sí, que es peligroso, potencialmente peligroso, sí, Apophis es un asteroide potencialmente peligroso, eso no se puede descartar, pero de que nos va a impactar, de que viene por el medio de la goma, de que ay bendito, se acabó el mundo, el apocalipsis llegó ya, nada de eso, o sea, eso es una exageración y hay que tener cuidado cuando uno se pone a decir esos señalamientos y a crear alarma donde no hay. Así que, por ahí vendrá Apophis. Si tenemos un susto con Apophis, vaya usted a saber de aquí al 2029 si usted está aquí, si yo estoy aquí. Si no nos da, pues lo más probable es que no nos dé. Las probabilidades que no nos dé. O sea, es improbable. Pero nunca se puede decir no a no, porque nada es imposible completamente. Pero eso de que va a chocar con algo Apophis en el espacio y viene hacia la Tierra, eso es un disparate, es un cuento que alguien lo tiró por ahí y rueda como dicen por ahí, como la bolita de nieve hasta que se hace una gran avalancha. Pues bien, por otro lado, aparte de este proyectil de asteroide Oumuamua, raro, que viene por el sistema solar y que va a estar un par de años aquí, cerca, pasando por los planetas, de hecho está a millones, a cientos de millones de millas o de kilómetros de la Tierra, o sea, no significa ningún peligro para nosotros, el aparato la cosa está larga que va por ahí. Importante. Ha surgido una noticia interesante que tiene que ver con un nuevo programa de comunicación o de intento de comunicación con el espacio exterior. Usted sabe que en la década de los 70, desde el telescopio Arecibo se tiró una señal hacia el espacio, específicamente hacia la estrella Vega también, de donde viene esta cosa, hacia esa constelación de Vega. Y que en aquel momento, pues el doctor Frank Drake, que dirigía el radiotelescopio, estaba el doctor Gordon, pero en aquel momento era el doctor Frank Drake, pues tuvo esta iniciativa de tirar esas emisiones hacia el espacio exterior, que se hizo como no para buscar vida extraterrestre realmente, se hizo en aquel momento como una promoción, ¿no? Como promoción para llamar la atención del radiotelescopio, específicamente en una época donde era en Puerto Rico, ¿no?, un tema popular la cuestión de los ovnis, en la década de los 70, especialmente en el 73, donde miles de puertorriqueños dijeron haber visto objetos voladores identificados, inclusive yo los vi también en aquella época. Mucha gente, nadie supo exactamente qué eran esos ovnis, pero aquí estaban. Pues aprovechó este incidente el doctor Frank Drake y tiró esta señal hacia el espacio exterior, tratando supuesta y alegadamente de contactar alguna civilización, este astrofísico norteamericano. Nunca ha llegado a la contestación, se supone que va a tardar cientos de años luz de aquí a que venga, no va a estar usted, no voy a estar yo, bueno, no va a llegar nada, tal vez llega antes que la electricidad, pero bueno, son cosas que pasan, a lo mejor esa señal llega antes que la electricidad. Pues bien, luego años después, el programa SETI, ¿no?, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, en unión a la NASA, estuvieron utilizando el radiotelescopio de Arecibo para también estar buscando señales en el espacio exterior, señales artificiales. Hay que señalar que se han detectado muchísimas señales rarísimas. Algunas de ellas nunca se han explicado, otras pues con el tiempo los científicos han podido no verificar que son señales naturales, que pueden ser una estrella de neutrones, una pulsar, cualquier cosa de estas, de las cosas increíbles que hay en el espacio. La realidad es que sabemos muy poco de ese espacio interestelar, muy poco. Por más que usted vea, no, que se tiene el Spitzer, no, que si se tiene este otro satélite en órbita, no, que si este otro telescopio, el Hubble, etcétera, se sabe muy poco. Y de la física del espacio se tiene mucho cálculo teórico. Pero a cada rato aparecen cosas que violan las leyes, inclusive de Einstein, o violan cualquiera de las suposiciones de los científicos. Busca y vea. Hay muchísimas cosas que los mismos científicos no saben lo que son y que no las pueden explicar desde el punto de vista, ¿no?, de la ciencia actual. Así que hay demasiados enigmas en el espacio, no se sabe todo. Y recuerde que la ciencia no busca la verdad. La ciencia lo que busca es una forma de comprender un poco la naturaleza y los eventos que nos ocurren. Es un método de comprensión. Entendido eso ya, no nos llamemos engaño de que la ciencia busca la verdad. No se trata de eso. Esto no es un término filosófico como lo es la verdad. Ahora, importante aquí es que ha surgido otra organización. Esta organización se llama METI, no es SETI, METI, ¿no? Organización que obviamente busca mensajes a extraterrestres inteligentes. No sé, un nombre rarísimo, ¿no? Ok, esa organización de mensajes de extraterrestres inteligentes, pues utiliza una antena allá en Noruega. Hay una ciudad que se llama Tromsø, en Noruega, y ahí ellos tienen una antena y están tirando mensajes desde allí. Tiraron 1 de octubre a una estrella enana roja, a la GJ273 Lusiten, es el nombre de esta estrella, y va a tardar 12 años luz, ¿no? 12 años, a la velocidad de la luz, en llegar a esa estrella, y obviamente lo que regresa nuevamente, o si hay alguien inteligente en esa estrella, que supuestamente hay un planeta que es el
G273b, que es un planeta que orbita esta estrella enana roja y que alegadamente es un poco más grande que la Tierra, pero que tiene supuestamente las condiciones propicias para la vida, pues han tirado la señal hacia allá. Si alguien allá hay inteligente que tiene la tecnología y una tecnología que sea compatible, porque esto es importante, no solamente que haya tecnología, sino que sea compatible con nuestra tecnología, que puedan entender obviamente el mensaje, que alegadamente el mensaje es música, y lo han hecho de una manera para que lo puedan entender quien lo escuche en el espacio, si es que escucha, porque a lo mejor no escuchan, quién sabe qué sentidos han desarrollado. Así que todo esto es especulativo, acá lo que no sabe se lo inventan algunos de estos exobiólogos. Lo interesante es que nada, van a mandar esa señal que por lo menos lo que tenemos una respuesta, si hubiese alguien con la tecnología, con la capacidad, con la comprensión, etcétera, etcétera, tardaría 25 años, es decir, de aquí a 25 años nos vamos a enterar si hay alguien allí o si alguien entendió lo que le mandamos para allá. 25 años. Primero llega Apophis y nos da un cantazo. Bueno, así es esto. De esto se trata el espacio. El espacio es enorme, ¿no? Hay demasiadas dificultades, esto no está fácil. La gente dice, bueno, yo me contacté con... Acá rato yo conocí mucha gente que habló con un ser de otro planeta. Usted sabe las diferencias cognitivas que hay, la estructura cognitiva que hay entre los seres humanos y otras formas de vida, de la estructura biológica, ¿no? Del formato cultural, de los procesos matemáticos, de todo. O sea, que no es que me di la mano, nos tomamos un café negro allá en la Junta y después se fue en el platillo a pasear por otro lado. Eso no es así de fácil. O sea, aquí la gente esto solo reparte como si eso fuera a cambiarse calzoncillo. O sea, la realidad es que esto es más complicado y más profundo. Y usted ve la simpleza que siempre hay con el tema y lo baladí que es. Por eso es que estas cosas hay que tomarlas con seriedad y pasarlas por el filtro antes de uno decir que una cosa es una cosa o la otra. Antes de hablar categóricamente una opinión sobre inteligencias de otros mundos o este tipo de manifestaciones. Esto hay que analizarlo profundamente y hay que ver diversidad de ángulos y hay que ver obviamente qué aporta la ciencia a esto y qué aporta la evidencia de lo que alegadamente se tiene. Así que es importante porque muchos de estos exoplanetas que se están estudiando, a los que más interés les están dando en estos momentos, de los miles que ya se han descubierto, ya son miles, usando estos sistemas actualmente, donde se ve el cambio de brillo de la estrella, y se usa el Doppler, y se usan un sinnúmero más de tecnología y técnicas para poder analizar de qué se trata esto que está, ese cuerpo celeste que está en otra constelación o que esté en otro sistema solar. Lo importante que se busca ahí es un término que se llama ecosfera. ¿Y qué es esto de ecosfera, mi amigo? Bueno, ecosfera se refiere a un planeta que esté a una distancia propicia, a una distancia específica y propicia de su Sol para poder tener atmósfera y poder tener agua líquida. La Tierra está en el punto exacto para que se le llama ecosfera, donde ahí la Tierra, nuestro planeta, tiene la cobertura magnética, tiene la cobertura atmosférica y tiene obviamente la distancia equivalente para poder tener vida y para que obviamente el agua esté en forma líquida. Ahora, pueden haber muchos cambios en la Tierra y pueden haber cambios que definitivamente puedan entrar en una era glacial como estaba anteriormente la Tierra y el agua se congela, pero nunca se va a congelar completamente. Inclusive, ni siquiera en las lunas de Júpiter y Saturno el agua está completamente congelada. Hay una capa de hielo y abajo hay agua líquida. Ahora, importante señalar, se busca este planeta, el GJ273b, porque se parece a la Tierra, un poco más grande, está a la distancia de esa ecosfera y que la posibilidad, como es una estrella, una enana roja, pues obviamente a la distancia que está equivalente, pues le permita sostener la vida, más o menos como la podríamos entender. Y el problema es que nosotros partimos la premisa de que la vida la queremos ver como en la Tierra. Y no es así. La vida se va a adaptar a las condiciones que tengan. Puede haber diversidad de formas de vida rarísimas, como tenemos extremófilos, por ejemplo, los extremófilos en la Tierra, que pueden nadar en cianuro, otros comen uranio, etcétera. O sea, hay formas de vida en la Tierra que soportan todo. Hay extremófilos que han llevado al espacio y que sobreviven en el vacío del espacio, expuestos a las radiaciones gamma, a las radiaciones cósmicas, a la no atmósfera, a la falta de campo magnético, y no se mueren. A usted y yo no duramos ahí nada, ni un soplido. Así que se da cuenta que hay otras formas de vida que definitivamente en nuestro propio planeta se podrían adaptar a cualquier condición, a Marte, se podrían adaptar a Saturno, a Júpiter, a cualquiera de ellos. Y esas formas de vida están en nuestro planeta. Y claro, son microscópicas. No estamos hablando de formas complejas como humanos o mamíferos o reptiles o otro tipo de forma de vida en nuestro propio planeta. ¿Ok? Bueno. Traigo todos estos temas, es importante que le demos seguimiento a todas estas cosas que están pasando en nuestro planeta, pero hay algo más que quiero traer hoy que es importante, no quiero que se me vaya a pasar, que tiene que ver con las agencias de inteligencia en los minutos que me quedan. Esta semana publiqué algo que tiene que ver obviamente con las agencias de inteligencia. Ustedes saben que es un tema recurrente que yo siempre toco. Creo que es importante que conozcamos muy bien esa comunidad
de la CIA, la NSA, el MI6, la CIO y tantas otras más que siguen, UR1, de todas estas que hay. Hay muchísimas. Todas las superpotencias del mundo tienen agencias de inteligencia, no una, tienen diferentes departamentos para esto, para seguridad interna, seguridad externa, etcétera. Y para espionaje, el espionaje obviamente va desde espionaje económico, espionaje militar, espionaje político y claro, hackeo, ¿no? La guerra cibernética y todo lo que está correlacionado con esto. Desde mucho antes, obviamente, que Edward Snowden hablara de esto, que apareciera Wikileaks por ahí con Julian Assange, desde mucho antes que eso. Esto siempre ha estado aquí. Así que es un tema que yo he discutido por décadas, que hemos presentado por décadas en nuestras conferencias, y había gente, pues como he dicho, que pululeaba, que no entendía de qué rayos es esto. Pues ahora todo el mundo quiere hablar de eso. Ahora todo el mundo disque, sabe de eso. Es como la preparación, o sea, aquí nadie está, aquí todo el mundo estaba con los calzones abajo, el huracán los viró como media, pero ahora todo el mundo en general hablando de preparación, y todos los analistas saben disque de algo cuando no sale una perra cosa de nada, pero ahora todo el mundo sabe, y antes ninguno se atrevía a hablar de esto ni una letra, ninguno, ahora todo el mundo quiere hablar de la cosa porque es lo que paga, es lo que presenta, y dan cara y disque saben cuando no saben, se venden como lo que no son, pues lo mismo pasa con estos temas. Muchísima gente que no sabía nada de esto, ahora pues leyendo YouTube, buscando, qué sé yo, en Wikipedia y cuánta cosa hay, que creen que están aprendiendo, saben algo. Y usted a veces lo ve en las opiniones que ponen y dice, caramba, la gente necesita más educación, más formación, obviamente, y necesitan definitivamente fuentes verificables de información y fuentes genuinas, no este tipo de gente que por ahí publica cosas que creen o no creen o se inventan o lo sacan de contexto, etcétera. Pues bien, hemos hablado muchas veces, bueno, aquí hablamos hace años atrás con mi amigo el ingeniero Orlando Plack y discutíamos él y yo acá para allá, para el 2004, 2005, todas las operaciones que habían con el Echelon, la instalación que abrieron en 1992 en Puerto Rico para rastrear llamadas en Puerto Rico, las llamadas que hacían, por ejemplo, de narcotráfico a través del Caribe, llamadas obviamente y comunicaciones que pudiesen ser también de navíos militares e inclusive las llamadas que hacíamos todos nosotros. Hablamos aquí muchas veces también, y lo he presentado en mis conferencias, sobre programas como Omnivore y como Cannibal, que son dos programas también de interceptación de comunicaciones y llamadas, y tanto en internet como celulares o de línea o teléfonos de línea que tenía el FBI, ¿no? La agencia encargada de investigarnos a todos nosotros, el Buró Federal de Investigaciones. Hablamos de todo eso. Mucha gente aquí pues nunca ha escuchado de eso, pues bueno, ahora lo escucha. Hablamos, obviamente, el Echelon era un híbrido de la Agencia Nacional de Seguridad, tenía a los británicos, a los australianos, utilizaban a los alemanes también, un sinnúmero más de países, Canadá, etcétera. Y claro, incluyeron a Puerto Rico en esta red que quiere decir Echelon Escalón. En inglés Echelon, aquí sería en español sería Escalón, Proyecto Escalón. De esto luego surge, hace unos añitos atrás, recientemente, había mucha gente antes que había hablado, antes que Snowden. Mucha gente más había dado más información que la que dio Snowden. ¿Lo sabía usted? Mucha gente más, y aquí lo hemos hablado y lo presenté en conferencia, muchos otros ex miembros reales, bona fide de la NSA. No es Snowden, que era un contratista que supuestamente, alegadamente había estado en el ejército y en la CIA y unos cuentos más según la película que hicieron por ahí, ¿no? La película que se inventaron la mitad del coso. Lo que es importante, para ir cerrando el programa, es que hay muchos otros más que han hablado y han dado información más directa que la que dio Snowden, ¿no? Cuando empezó a hablar de PRIMS y de otros proyectos más directo que lo ha dicho Julian Assange también, o cualquier otro que aparezca por ahí hablando de estos temas, ¿ok? Como Alex Jones o cualquier otro más que esté medio volado a la cabeza. Pues bien, Google, ¿qué ha hecho? Bueno, Google ubica, usted sepa cómo es que Google trabaja, ubica a los usuarios. Es quien nos ubica, aunque tenga el teléfono apagado. Nos ubica a todo y esa información se la da a la CIA, a la NSA y al FBI, para que usted tenga una idea. Facebook, por años, desde que surgió, siempre le ha dado el perfil suyo a quien le ha dado el perfil suyo a la CIA, al FBI e inclusive a quien lo contrata a usted. ¿Y qué ha hecho obviamente Amazon recientemente? Pues lo dijimos aquí, Amazon trajo lo que se llama ahora obviamente como una nube, que es la zona, obviamente es la zona secreta, se le llama así. Esta zona secreta es una nube, la famosa cloud que usted tiene información, para información clasificada, que va a utilizar ¿quién? Todas las agencias de inteligencia norteamericanas, las 18 agencias de inteligencia norteamericanas. Repita conmigo, las 18 agencias de inteligencia norteamericanas van a tener esa facilidad de Amazon. Hay países como Irán, como China, como Cuba, donde esto está restringido completamente y no permiten que usted se meta donde usted quiera, donde obviamente se restringe la internet, el uso de ella y lo que sus usuarios, sus ciudadanos van a decir. Bueno, hay mucho más que hablar, pero se me acabó el evento.
Ya no hay tiempo para más. Ya el talibán me dice que por ahí llegó, ¿quién llegó ahí? El mulá Omar, que dicen que se murió hace tiempo, el mulá Omar, ese era el jefe de los talibanes. Pues llegó el mulá por ahí, que se acabó el evento, que no tenemos tiempo para más. Quiero agradecerles como siempre a mi productora Denise Bay, que aunque no está conmigo hoy acá, está trabajando y siempre está de alguna forma u otra conectada también con ustedes. Como siempre haciendo una gran labor por la comunidad, es mi compañera, es mi señora, es la persona que obviamente no solamente me inspira a mí con el trabajo que hago, sino que con su trabajo obviamente crea admiración de mi parte y de su dedicación hacia la comunidad. Gracias, Denise, por lo que estás haciendo por el pueblo. Por otro lado, a mi webmaster, que espero que esté por ahí conectado y que ponga esto en iVoox y que ponga esto en YouTube también, Carlitos Figueroa, que anda por allá en la lontananza allá en Orlando, y al talibán, que ya son las 12 en punto, que me dice que se acabó el evento, acá en los controles. Mi amigo aquí, Alexis, que estuvo aquí conmigo, que casi no salió en cámara. Alexis, corre para acá, que te van en cámara antes que nos vayamos. Alexis, pana mío de muchos años, el hombre que se mete en las cavernas, en los montes conmigo. Acá está Alexis Cueva, mi hermano y compañero, no me quede solo esta noche acá. Gracias a ustedes como siempre por su sintonía, gracias por cooperar conmigo acá en esta interfase de la vida. Recuerden mi página andrewalvarez.tv, conferencias, la música erótica, usted la saca ahí. Mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Esto lo vas a poder ver por YouTube nuevamente, Facebook Live y muchas cosas más. Y mi página Andrew Álvarez Chardón PhD en Facebook, ese fanpage. Gracias como siempre, ustedes son los que son. Y por soportarme un ratito acá pensando en voz alta. Así que te lo digo una vez más. Vamos, Denise. Sayonara.